tanto los empresarios, desarrolladores de software o empresas que tengan sus desarrollos en casa, etcétera, pues les dé tiempo de ir implementando esos cambios. Tampoco esperemos 2 años, ¿verdad? Para hacer las implementaciones. Pero no les va a dar tiempo en 2 meses. No, por supuesto que no. O sea, seguramente que va a haber ahí una seguramente, porque digo, la autoridad tampoco podría hacerlo, ¿no? Claro. O sea, decir, ¿saben qué? Dentro de un mes ya hacemos cambios, por todo lo que acabamos de platicar. No son cosas nada más de agarrar y apretarle un switch, ¿no? Los que hemos visto cómo se desarrolla un software, sabemos que, pues muchas veces los desarrolladores primero tienen que entender qué tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer un diagrama de procesos para saber hacia dónde tiene que ir cada campo, qué es lo que hay que validar, etcétera. Y a partir de ahí, ahora sí, vámonos con el código. Después de desarrollar el código, lo tienen que pasar a un área de control de calidad, donde tienen que hacer las pruebas, pues qué es lo que falla, qué es lo que no falla. Todo software falla, amigos, y toda la gente que nos acompaña hoy. Todos los sistemas siempre van a tener una falla. No existe sistema perfecto, ¿sí? Digo, porque a veces decimos, es que me salió un error, es que este programa no sirve. O sea, sí, pero es algo natural, es parte del proceso del desarrollo de un software y la mejora, obviamente, del mismo, ¿no? Lo que tienen que hacer las empresas, pues es... De las fases del desarrollo, exacto, ¿no? de prueba y error. Exacto, ¿no? Porque muchas veces el desarrollador, pues hace su desarrollo y dice, mira, ya está, es este campo que ahora en vez de sumar, resta. Pero a lo mejor no se dio cuenta que al implementar ese campo le está pegando a otros que estaban relacionados con ¿no? Las prácticas y las formas de desarrollo de software de cada empresa pues, son muy distintas. Así es. Entonces, tampoco son enchiladas, como dirían por ahí coloquialmente. Pero bueno, aquí la idea es de que les vamos a estar platicando de estos cambios y pues estamos ya también haciendo, ¿no? Nuestro programa de cefalología, ¿no? ¿Cómo le llamas? Sí, el cefedología. Cefedología, porque, ¿qué creen, amigos? Esta parte del CFDI tiene tanto impacto y en tantas áreas, ¿sí? Que estamos pensando hacer prácticamente un diplomado, pero que abarque no solamente la parte operacional, no solamente la parte contable. Y la tecnológica. La tecnológica, por supuesto. La fiscal. La legal, ¿no? La parte operativa de qué pasa si hago A, si hago B, si hago C, ¿no? El tema que platicábamos hace unos momentos de que si puede ser deducible, acreditable, en qué casos, etcétera. O sea, es un mundo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues les comentábamos que vamos a dividirlo en 4 grandes cambios. Voy a nombrar ahorita los títulos que agregamos nosotros, ¿verdad? O que se mencionan. Y después vamos a ir desglosando esos cambios, ¿verdad? Que pues se tienen contemplados. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. La verdad que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación porque... No, gracias por invitarme. Creo que, sinceramente, mira, eres de las personas que vive el día al día. Toda esta situación de la generación de miles y miles de comprobantes fiscales. Por tu firma han pasado muchas empresas, la verdad a mí me consta, que han mandado los casos más difíciles para que tú ayudes a resolverlos, porque incluso los proveedores también muchas veces se dirigen a ti para dar esa solución. ¿Por qué hago el comentario? Porque mira, a mí sí me preocupa que en redes sociales haya mucha información, ejemplo ahorita del régimen de confianza. Y todo el mundo quiere como dicen, hacer su ronchita de ese tema. Claro. O lo mismo sucede con el tema de los comprobantes fiscales digitales. Yo creo que la persona ideal para hablar de comprobantes fiscales digitales es un ingeniero, así de entrada. ¿Por qué? Porque todos los demás que somos contadores, yo en la parte personal, pues también me he abocado a tratar de estudiar todo lo que es la parte tecnológica. He convivido con muchos ingenieros en sistemas, entonces sé que es un nodo, una sintaxis, una estructura, un árbol, etcétera, ¿no? Pero a veces allá afuera, y sobre todo en los videos que veo, tratan de interpretar lo que dice el código fiscal y a veces incluso se llegan a equivocar, ¿no? Claro. A nosotros nos ha pasado que nos han hecho así como que la observación o tratar de hacer la corrección y lo justificamos. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos ese fundamento. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, yo creo que ahorita en esta parte que tú, lo digo también por nuestros amigos, que a veces tú manejas tecnicismos, ¿verdad? Claro. Porque así es como lo da a conocer el SAT. Así es. Y a veces es difícil para los contadores entender que es un nodo.
Claro. ¿no? O que es una sintaxis, o como bien decías, en todo esto del desarrollo del mismo software. Claro. Que cuando tú le cambias o modificas un campo, ¿cómo le afecta a todo lo demás? Sí, a mí me ha pasado, lo he entendido porque, no porque sea programador, sino simplemente como cuando haces una operación en Excel. Correcto. A veces hay vínculos absolutos y hay vínculos relativos. Exacto. Y entonces correcto. a veces, oye, no, ya le moví, no hace nada. Sí. Pues no, porque tenía un vínculo absoluto, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Sí, Pero es bueno, correcto. Sí, pues, muchas gracias. No, digo, te agradezco tus comentarios. Mira, la verdad, yo creo que todos debemos tener una cultura general, ¿no? Así es. Hoy en día hay una cultura general para informática. Lo debería ser para la contabilidad, ¿eh? O sea, yo la verdad es que pensaría que pues, prácticamente desde la secundaria nos deberían enseñar algo de contabilidad porque, digo, yo he aprendido contabilidad porque pues mi mundo son los contadores desde hace ya muchísimos años. Y obviamente pues hay cosas en las que pues ya se te van pegando poco a poco, ¿no? Pero sobre todo la especialidad que tienes en comprobantes fiscales es vasta, o sea, claro. Porque vives la carta aporte, vives Así es. complemento de pagos, o sea, mucha de la consultoría te la mandamos a ti precisamente porque tú tienes esa experiencia. Así o sea, es. aparte del conocimiento, tienes ya la experiencia de decir, pues déjame analizarlo. Y has hecho, digamos, comprobantes de export, o sea, cuando se exporta la mercancía o se regresa la mercancía a diferentes países, que los proveedores, incluso las mismas aduanas, dicen, oye, es que no sabemos cómo se hace. Y tú has podido dar esa solución a ese tipo de, sí, claro. de problemáticas, ¿no? Sí, y aparte, bueno, pues digo, aquí en el tema, estimados amigos de CADEF y suscriptores, que bueno, pues muchos nos han brindado la confianza y de repente, bueno, pues también nos piden el apoyo, pues en temas de CFDIs, en temas de los comprobantes, por ejemplo, de pago, el tema de la implementación de los nómina, sistemas, etcétera. que incluso Así es. implementas muchos sistemas. Así es, implementamos varios sistemas y bueno, pues en todo lo que les podemos apoyar, pues ya saben, aquí estamos a la orden en CADEF. Pero bien, continuando con el tema de la parte de los CFDIs y que, bueno, hablábamos ya de una nueva versión. Para empezar, la sola versión no es nada más un cambio de número, es un cambio de estructura, son nuevos campos o a lo mejor quitan campos. Eso siempre ha pasado históricamente. Cuando se implementó la versión 3.2 a la versión 3.3, ¿no? Lo recuerdas perfectamente. Ya vimos cómo la autoridad pues, también nos dio ese tiempo, ese espacio para poder cumplir con esas nuevas normativas. Regularmente nos da de 3 a 6 meses, es lo común, ¿no? que nos dé la autoridad, pero sí tomarla en cuenta e irnos preparando, ¿no? Y ir preguntando, ya ir viendo, ir teniendo conocimiento. Bien, dentro de estos cambios, el primero que comentamos es la estructura. CFDI cambia de la versión 3.3 a la versión 3.4. Ahorita vamos a hablar de algunos campos que tenemos conocimiento, pues que va a haber algunos cambios, algunas actualizaciones. Reitero, esto lo estamos comentando a nivel general, ya la parte ya más puntual, ¿no? De cada uno de ellos, por qué sí, por qué no, etcétera, ya le estaremos dando en un curso. Obviamente, primero pues esperamos a que la autoridad pues haga estas publicaciones ya de la parte definitiva. Otro cambio, fíjate que se va a realizar, ahorita vamos desglosando esto. El segundo cambio va a ser a los comprobantes de retenciones e información de pagos. Este tipo de comprobantes no todos los conocen porque pues no es un uso muy general, ¿no? Se utiliza pues evidentemente para hacer el reporte hacia el SAT de las retenciones, ¿no? de los pagos que se hacen. Un ejemplo muy claro pues, son los pagos de dividendos, ¿no? Okay. Esta parte de cuando se hace el pago de un dividendo, pues yo no emito un CFDI de ingreso, de egreso, de pagos, de nada de eso, ¿no? Se llama CFDI de retención e información de pago, que incluso tiene una estructura diferente a la del CFDI del anexo 20, ¿no? Okay. La estructura varía. Bueno, ahí también hay cambios importantes. Otro de los cambios que a mí, bueno, me llamó la atención es a los comprobantes de pago. Fíjate. Los comprobantes de pago con los que ya hemos estado trabajando y con lo que muchas ese sí empresas, es un comprobante fiscal. Exacto, ese es un comprobante de tipo pago. Bueno, ¿no? también el de retenciones es un comprobante fiscal. Sí, claro. Nomás que con una estructura diferente, correcto, como bien dices. Correcto. Digamos que del grupo de los 5, vamos a llamarle así, porque está el patito feo y el grupo de los 5. ¿no? ¿Cuáles son esos 5? Los 5. Para que nuestros amigos sepan cuáles son los 5 comprobantes fiscales a que se refiere el Código Fiscal. Amigos, recordemos que los tipos de comprobantes, los comprobantes fiscales digitales que actualmente se manejan en todas las empresas es comprobantes de ingreso, de egreso, de traslado, ¿sí? De pago y de nómina.
Estos 5 comprobantes, digamos que utilizan la estructura estándar del anexo 20, en donde tenemos datos de lo que son datos del emisor, del receptor, conceptos, valor etcétera. unitario. Exacto, conceptos, valor, etcétera. Y el otro, el que les decía que pues, parece el patito feo, es el comprobante de retenciones e información de pagos, que incluso para consultarlo no es en la misma parte donde se consultan en el SAT. Ahí tiene su área especial, su área apartada, donde yo puedo consultar ese tipo de comprobantes. Entonces, y una pregunta, ¿y sí. la carta aporte también es otro patito feo? No, fíjense que la carta aporte viene a ser un complemento. Okay. ¿Sí? Recordando que los comprobantes del anexo 20 cuentan con complementos. Es decir, tengo una estructura llamada anexo 20, donde trae los elementos que ya comentábamos. Después viene otra estructura que se llaman complementos. Los complementos es información adicional determinada por la autoridad para ciertos sectores, ciertas actividades o información que la autoridad requiera que se incluya en los comprobantes. Así es. Evidentemente, de acuerdo a este complemento, pues puede variar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo emita un CFDI de nómina, ¿no? A un CFDI de ingreso, ¿no? Entonces, un CFDI de ingreso, yo, pues obviamente a lo mejor lo voy a emitir por alguna venta, algún servicio, ¿verdad? Que se haya brindado. Y en el tema de la nómina, pues ese es el que yo le emito a mis trabajadores. La parte principal es la estructura del anexo 20. Sin embargo, lo que es el CFDI de ingreso, pues digamos que termina hasta un complemento que se llama complemento de timbre o de timbrado, que es en donde el PAC le pone su información. Cuando yo genero mi CFDI desde mi sistema, lo guardo y ese se manda la parte del anexo 20 hacia el proveedor, hacia el PAC, proveedor autorizado de certificación. Ese proveedor lo recibe, hace una serie de validaciones. Por eso yo siempre he dicho, a ver, si el CFDI aparece en el SAT, ya está validado, ¿no? Ahí a veces, hubo un tiempo, ahorita ya no es muy común, pero luego nos vendían programas, ¿no? Para validación de CFDIs, pero en realidad, o sea, si lo tiene el SAT, o sea, el CFDI estructuralmente es correcto. Que la información esté mal es otra cosa. Claves incorrectas, precios incorrectos, cliente incorrecto, o sea, eso ya es en el tema de los datos, ¿no? Y eso nadie lo va a validar. Ese ya yo me lo tengo que aventar, ¿sí? Bueno, continuando con esto, lo que hace el PAC es que cuando hace esa serie de validaciones dice, ok, si el CFDI es correcto, agrega el complemento de timbrado. En ese complemento de timbrado va cierta información, entre ellas el RFC del PAC que timbró, el famoso folio fiscal o UID, la fecha de timbrado, por ejemplo, también va en esa parte, ¿sí? En ese complemento, pero eso se lo pone el PAC. Por eso el SAT toma este folio fiscal, este UID, como folio único e irrepetible, porque, bueno, tiene ciertas características para su generación. Entonces, yo ya tengo mi comprobante. Para el tema del comprobante de nómina va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia es que donde dice tipo de comprobante, como dice N de nómina, entonces el PAC dice, si dice nómina debe traer el complemento de nómina. Información adicional que requiere el SAT. Correcto. O sea, dame el número de seguro social del trabajador, correcto, dame cuántas horas extras trabajó, así es, cuántas gravables, cuántas percepciones, exentas, deducciones, exacto. Toda la información que le interesa al SAT para fiscalizar. Correcto. Y lo mismo sucedería en un comprobante de una institución educativa, en donde viene la estructura del comprobante conforme al anexo 20, pero luego dice, dime quién es el papá, con qué cuenta me está pagando la colegiatura. Claro. O sea, es información fiscalizadora hasta cierto punto que requiere el SAT. Correcto. Y así hay diferentes tipos de comprobantes de ingreso que te piden esa información complementaria, ¿verdad? Así es correcto. ¿Qué otras, aparte del sistema financiero, creo que también tiene? También, por ejemplo, otros son los impuestos locales. Por ahí, por ejemplo, muchos clientes de repente nos llamaban y decían, oye, es que me están, el famoso 5 al millar, ese impuesto es muy común en varios estados. Así es. Dicen, oye, ¿cómo coloco el 5 al millar? Es que aquí nada más me dice IVA o IEPS, ¿no? O ISR, pero no sé en cuál de ellos lo voy a poner. La respuesta es que se llama impuesto local. Ese no va en la parte del anexo 20 porque ahí van impuestos federales. Ese se tiene que colocar en un complemento en donde yo voy a decir si es
por ejemplo, un impuesto es una retención, ¿verdad? Por ejemplo, el monto, el porcentaje, etcétera. Hay ciertos datos muy específicos y eso tiene que ir en ese complemento, fíjate. Y aparte de ahí, eso impacta al total del comprobante. Ok. ¿Sí? Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿no? Pero este tipo de cositas, de los complementos y todo eso, sí requiere siempre una revisión. Nosotros siempre le decimos al cliente, bueno, a ver, primero dinos qué es lo que necesitas, ¿no? El ejemplo es este tipo de impuesto. Ok, ¿a quién se lo vas a pagar, ¿no? Para saber pues la institución, el porcentaje, montos, etcétera. Y ya de ahí partimos para poder generar, de acuerdo al sistema, hay muchos que generan plantillas, ¿no? Como Aspel. Hay otros, por ejemplo, que ya tienen este tipo de complementos, vamos a llamarlo así, ya diseñados dentro del programa, solamente hay que configurarlos, ¿sí? Okay. Y también lo que hacemos es que cuando emitimos el comprobante, ya con esa información hacemos una revisión del XML. Ok, ya lo timbré. Ahora vamos a revisar qué me colocó el sistema. Porque no nada más de que, pues ya creo que aquí mete y ya me dejó timbrar, ¿no? Muchos dicen así. Ya me dejó timbrar y ya pasó el comprobante. No, puede ser que a lo mejor la información le esté colocando mal el sistema y tú no te estás dando cuenta. Estructuralmente es correcto, pero los datos que ahí lleva posiblemente ya no lo sean. Entonces, nosotros por eso ese tipo de asesorías son las que pues de repente hacemos precisamente para hacer esa validación de comprobantes. Yo siempre les digo, bueno, yo te sugiero que siempre pues valides así a veces los comprobantes de vez en cuando, pues para ver qué información. O sea, yo contador puedo validar un comprobante fiscal. Por supuesto. Con un navegador de internet o un blog de notas, puedo ver esa estructura que tú estás comentando. Correcto. Primero ver que contenga los requisitos del anexo 20 y después lo que es el complemento, que es información que el SAT va a requerir. Exacto. En algunos casos. Correcto. ¿No? Ahora, esa validación podría ser comprobante por comprobante, ¿no? Lo cual, pues evidentemente a veces quita tiempo, ya lo acabas de comentar. De repente hay contadores que a lo mejor esta parte de los nodos y los datos, a lo mejor como que se dificulta un poco porque, pues digo, también yo no culpo a nadie porque pues, no es lo suyo. O sea, lo suyo y lo que hacen perfectamente es la contabilidad, es la parte de los estados financieros, o sea, está bien, ¿no? Sí. Pero a veces nos auxiliamos de ciertas herramientas que nos ayuden a hacer esa visualización. Sobre todo que nos emitan a lo mejor reportes de los comprobantes y yo pueda saber los montos de los totales. Por ahí ya les estaremos dando la noticia de un software que hace esto, ¿verdad? Más adelante ya estaremos platicando. Pero de entrada sí, de momento, esa información incluso, fíjate que no se ha escuchado del famoso data en el portal del SAT. Hay una opción, dice, descargar data. En vez de descargar los comprobantes, descargo el data, ¿no? Okay. El data en realidad es como un reporte de los comprobantes fiscales que yo tengo en el portal, de lo que yo filtré. Por ejemplo, si filtro este mes o el mes pasado, me los muestra, esa es la consulta, pero puedo, en vez de bajar todos los comprobantes, estarlos viendo uno por uno, bueno, puedo descargar el data. Y en el data por lo menos me da la información principal de los comprobantes, los totales, los importes, etcétera, como para tener una visión primero general. Ya si alguno me hace ruido, digo, caray, ¿qué tiene, no? Sí. O a lo mejor en la representación impresa tiene un monto y por acá tenía otro. Entonces, eso me ayuda para poder hacer ese análisis. Como un administrador de comprobantes Exactamente, fiscales. Algo parecido. Sí. Digo, tú lo sabes bien en los de nómina, ¿no? En los de nómina, en la parte, por ejemplo, de fin de año, ¿no? Pues hay que hacer un cierre, hay que ver el total de percepciones, deducciones, etcétera, ¿no? Sí. Es como una auditoría de tus comprobantes, ¿no? Exacto. Hay sistemas que ya ofrecen esto, ¿no? Este tipo de auditorías que te permiten tener como una especie de visor para saber lo que tienes localmente y lo que tienes en el portal. Sobre todo la facilidad de convertir todos los archivos electrónicos XML, convertirlos a algo más entendible, que es el Excel. Correcto. Que normalmente es el Excel o cualquier base de datos, ¿no? Así es. Sí. Oye, Richard, y tenemos otro tema que también, porque si estamos hablando de la estructura del comprobante, para que nuestros amigos sepan cómo se compone un comprobante fiscal digital, que dijimos, lleva todo lo que es la estructura del anexo 20, que es la información que pide prácticamente el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Fecha, folio, timbrado, etcétera, emisor, receptor, sus RFCs. Y luego ya dijimos, viene el complemento, que es información adicional que requiere el SAT para ciertos giros o actividades. Así es, correcto. Pero hay otro que se llama adenda.
Así es, así es. Sí, la adenda ahí, ¿qué es? Esa es otra parte del comprobante, ¿no? Vamos a decir que nuestro comprobante fiscal digital, por así decirlo, lo podríamos dividir en tres partes. La parte del anexo 20, la que todos los comprobantes deben cumplir, excepto los de retenciones e información de pagos. La segunda parte son los complementos. Ya de entrada, todos deben tener el complemento de timbrado. De ahí en adelante, pues dependiendo de la actividad, del tipo de comprobante, habrá otro complemento. Sí, ese listado de complementos está en la página del SAT. Está en el portal del SAT, así y ahí es. vienen todas las giros, vamos a llamarle así. Correcto. O empresas que van a requerir informarle al SAT según su giro de ellos. Así es, o por ejemplo en el tema de nóminas, pues el complemento de nóminas, en el tema de los comprobantes de pago, el complemento de pagos. No, si todos los patrones que tengan trabajadores tienen que forzosamente ponerle ese complemento, ¿no? Correcto, que claro, esto lo hace el software, yo pues a veces nada más meto los datos y ya el sistema lo hace, pero yo siempre les he dicho, bueno, validen por lo menos los primeros comprobantes, digo, tengo que saber qué estoy mandando al SAT, ¿no? Sí. Y después viene la tercera parte, que es la adenda, ¿no? La adenda, bueno, pues es un área que el SAT dice, mira, después de esta parte donde tú le puedes poner una etiquetita que diga adenda, tú ponle lo que quieras, ¿no? Ok. Regularmente se define como información comercial que pues no está definida por la autoridad, ¿no? Yo le puedo poner lo que yo quiera. Esto regularmente se utiliza para que los sistemas, tanto emisores como receptores de CFDI, hay empresas muy automatizadas donde yo subo el CFDI a un portal, el portal lo recibe y empieza a desglosar, a sacar toda la información de él. Si tienes apartado de adenda, a lo mejor, además, puede extraer el número de la orden de compra de esa factura, el lugar donde se entregó la mercancía, a lo mejor, el número de vendedor. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad, exacto. O sea, cositas que a lo mejor en el CFDI tradicional, pues yo no estoy incorporando porque no existen los nodos para ello. Entonces, esta información, la estructura, tradicionalmente siempre la define el emisor del comprobante, ¿no? Tiendas departamentales, aseguradoras, incluso empresas de gobierno. En muchas empresas, muchos amigos que seguramente tendrán ese tipo de temas, donde yo le voy a vender a X comercio y me dice, sí, pero es requisito que me incluyas ciertos datos en la adenda. El receptor, ¿no? El receptor es el que te pide esa información. Cliente, así es. Cliente. Sí, tradicionalmente, aunque yo como emisor la podría incluir, si a mí me sirve tener información adicional en el CFDI, lo puedo meter. Lo que pasa es que hay unos clientes que te dicen, no, yo para poder comprarte, yo necesito que me des el comprobante fiscal digital. Correcto. Si en su caso debe llevar complemento con complemento y en su caso también yo te pido que debe llevar una adenda. Correcto. Incluso me la vas a depositar. Ese comprobante fiscal tiene que pasar por esta plataforma para que yo valide ese comprobante en toda su estructura. Correcto. Y poder proceder a hacerte tu pago, por decirlo así. Así es, o a correctísimo. realizar la operación al 100%. Es correcto. Y bueno, durante muchos años fue el dolor de cabeza de muchos, sobre todo cuando empezaba el CFD, porque estas empresas eran las grandes impulsoras. Pues digo, a ellos les convenía mucho hacer esas transacciones ya electrónicas. Hoy en día ya no es, digamos que tan complejo, ya estamos más acostumbrados los sistemas también a implementar las adendas, ¿no? Entonces, bueno, pues es como todo va evolucionando. Entonces, esta es la estructura de estos CFDIs. Bien, dentro de lo que estamos comentando, ya vimos que anexo 20, es decir, de estas tres estructuras que platicamos, la primera, que es la más importante porque de ahí emanan las demás, ¿sí? Tiene cambios, ¿de acuerdo? Entonces, versión 3.3 a versión 4.0. Los comprobantes de retenciones de información de pagos, ¿no? Que es otra estructura, también va a haber una actualización. Tengo una duda, Richard, no sé si tú lo sepas, ¿por qué dieron ese brinco de 3.3 a 4.0 y no de 3.3 a 3.4? Mira, porque empezaron con la 1 y luego cambiaron en automático a la 2, a la 1.1 o 1.2 y luego se brincaron a la 2. Sí, mira, regularmente los cambios, informáticamente hablando, las versiones se dan de acuerdo. No es por la cuarta T, ¿verdad? O sea, no nada que ver. No, regularmente es de acuerdo al impacto de los cambios que tengan. Si fuera a lo mejor agregar un campo, a lo mejor solamente cambiar ciertos datos o cierta mecánica, ¿no? Dentro de esa estructura, pues te dicen si era, por ejemplo, 3.2, tuvimos el 3, el 3.2, el 3.3, por ejemplo, ¿no? En donde, si bien eran fuertes los cambios, pues eso realmente lo determinan ellos, ¿no? Las versiones y los temas, ¿no? O sea, eso lo determina la gente que está allá adentro, ¿no? Digo, le pudieron haber puesto 3.5, ¿no? A lo mejor, o 3.4, como bien dice, a lo mejor sigue, ¿no? Sí. Regularmente en un software, cuando hay cambios
que sí impactan, ¿no? De una manera un poquito más fuerte, es cuando dan el brinco, pues, de la unidad entera, ¿no? Ya no se van a las fracciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿qué otros cambios hay? Ya mencionamos 2 cambios, ¿de acuerdo? Tercer cambio en la versión del comprobante de pago, ¿sí? Esto nos estamos refiriendo al complemento. Ese complemento del que hablamos, del que acabamos de platicar, el complemento de información de cuando se paga una factura, ese complemento también va a sufrir ciertos cambios, ¿sí? La versión porque cada complemento tiene también su versión. Así es como sabemos, ¿sí? De acuerdo a esas versiones, qué cambios se han hecho o no. Si alguien nada más se diera por cambiar, pues habría un desorden, ¿no? Entonces, en el tema del complemento de pagos, el famoso REP, recibo electrónico de pago. Sí, o ¿no? El comprobante tipo P. O tipo P, así es. Así es que es de pago. Así es. Hablábamos de los 3 elementos que forman al CFDI. Bueno, pero para que sepan nuestros amigos el por qué se emite un tipo P, o sea, un comprobante tipo de pago, eso viene desde que tú haces la operación. Correcto. Y le preguntas a tu cliente si te va a pagar en una sola exhibición o te lo va a pagar en parcialidades, ¿no? Porque si te lo paga en una sola exhibición, ya no haces comprobante tipo P. Así es. Pero sí te dice, oye, pues te voy a pagar en 2 partes. Ahorita el 50% y el 50% en 15 días o en un mes. Así es. Ahí es cuando tú vas a tener que elegir en el comprobante o emites 2 o nada más emites 1. Correcto. ¿Sí? Esto siempre yo lo pongo en el ejemplo en los cursos como una Pero analogía. ¿tú qué es lo que más recomiendas? Que se emitan 2 comprobantes, uno por el 50% que te están dando tipo I y el otro como PPD, ¿o es uno solo? Es uno solo. Es uno solo. Sí, a ver, aquí vámonos un poco al tema fundamental, ¿no? El CFDI ampara una operación, ¿de acuerdo? Entonces, esta operación, si yo emito 3 comprobantes, ¿sí? En teoría, serían 3 operaciones. Okay. Si yo vendo, por ejemplo, una sala, vendo esos 2 sofás, ¿no? Voy a emitir un CFDI por esa venta, ¿sí? Okay. Y debe llevar el total, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema aquí? Que cuando yo lo estoy vendiendo, yo le pregunto al cliente, a ver, ¿me lo vas a pagar, sí o no? Y el cliente me dice, ¿qué crees? Que te lo voy a pagar dentro de 15 días. Yo la verdad es que eso yo le llamo crédito. O sea, no le veo otro nombre, ¿no? Digo, en el SAT nunca se menciona esto, nada más te dice, si esa operación o cuando emites el comprobante, ya te hicieron el pago antes o te le hacen en el momento de la expedición, debes emitir tu factura y vas a decir dentro de la factura que está pagada y cómo se pagó. Los famosos forma y método de pago, ¿sí? Ahí es como se especifica que esta factura ya está pagada. Sí, yo le digo al SAT, esto ya se pagó, ¿sí? Pero si no me lo paga hasta ese momento de la expedición de la factura, entonces la teoría, y digo teoría porque se dan muchos supuestos, la teoría dice que cuando emita el comprobante, así lo voy a indicar en el comprobante en la forma y método de pago. Le voy a decir que pago en parcialidades o diferido, ¿verdad? Y le voy a poner la clave 99, es decir, no sé cómo me lo van a pagar. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, con eso yo emito la factura y en teoría le estoy diciendo a la autoridad, yo hice esta venta, pero no me la pagaron, ¿no? O sea, está pendiente por cobrar. Yo estoy pendiente por cobrar esa factura. Okay. Cuando el cliente me la paga, entonces le emito su comprobante de pago. Yo me remonto hace muchos años, ¿no? Cuando no había tantos temas electrónicos. O sea, si a ti te daban un crédito, ¿no? Imaginamos que vas a comprar ahí a la mueblería, ¿no? Vas por tu comedor, ¿no? Y te dicen, sí, no te preocupes, lo puedes venir a pagar cada semana o cada mes o cada quincena. Te hacían tu factura, pero no te la entregaban. Exacto, esa es una opción. Que era la diferencia, ¿no? Exacto, te decían, te doy la factura hasta el final, ¿no? Así es. Pero cada vez que tú ibas a hacer un pago, tú para poder decirle o para poder demostrar que ya pagaste, siempre le pedías un comprobante. Digo, podía ser una nota, podía ser una estructura, ¿no? Un comprobante de pago. Un comprobante efectivamente de pago donde tuviera los datos ahí, ¿no? De que pagó los famosos recibos ¿no? Recibí la cantidad de tal cosa por este concepto de parte de, ¿no? Así es. Es lo mismo ahora. La diferencia es que ahora doy la factura, porque tengo que soportar esa operación,
pero estoy diciendo en la factura, no me lo has pagado. Sí, entonces después viene el tema de decir, ok, voy y te pago. Si esta sala me costó 5,000 pesos o 10,000 pesos, entonces yo voy y te pago 1,000 pesos. Me das mi comprobante, me das mi CFDI de pago, o muchos lo que le llaman REP, ¿sí? O CFDI con complemento de pago, es que luego le ponen tantos nombres. Sí, pero cada quien lo bautiza CFDI, exacto, es un CFDI con complemento de pago. Okay. Y en ese complemento de pago va a decir, me pagó 1,000 pesos en tal fecha, esta es la forma y método de pago, me lo pagó, me hizo transferencia, etcétera, ¿no? Este complemento de pago del cual estamos hablando, ¿sí? Parte de ese complemento, ya estamos hablando de los complementos, sufre modificaciones también. También hay una actualización ahí, hay un cambio para empezar de versión. Ok, ¿de qué versión a qué versión? La versión que estamos utilizando actualmente es la versión 1.0. La versión que viene sería la 2.0. Okay. De acuerdo a lo que nos acaba, la información que tenemos por parte de la autoridad es versión 2.0, ¿no? O sea, hay un cambio de versión. Okay. Hay un cambio de campos, hay nuevos campos, quitan otros, etcétera, sobre lo que ya tenemos. Por eso es importante estar pendientes exactamente ahora cómo se va a manejar, ¿no? Pero yo me imagino que ya los proveedores, por estos cambios que ya se están anunciando, ellos ya tienen, ya les debieron haber pasado información, la información tecnológica que se tecnológica, es correcto, ¿no? Así es. Porque sabemos que ahora la autoridad, pues ya con esas famosas guías de llenado de las que hemos platicado, después indicarán las guías de llenado, por ejemplo, pues qué poner en cada campo. Pero reitero, la primer parte en la que nos debemos de guiar es en la lógica. Y a partir de ahí, tomar la guía de llenado, tomar las leyes fiscales, tomar esa lógica, lo metemos en una licuadora y nos sale el CFDI. Okay, ¿por qué comento esto? Porque volvemos a lo que platicamos hace un momento. Si yo quiero una guía del paso a paso, la puedo ver en el portal del SAT. Pero de repente, pues pasa como en el examen, ¿no? Que luego vienen preguntas las cuales yo no estudié, ¿no? Okay. y le reclamo al profesor, oiga, profe, pues es que estas preguntas, pues no dijo que las iban, no venían en la guía, ¿no? Me sabía las otras. No, es que luego te dan guías de estudio, ¿no? Sí. Pero la pregunta no viene tal cual como viene en la guía siempre, ¿cierto? Pues mira, la guía de nómina tiene 117 hojas. Sí, claro. Y ya casi viene todo. Exacto, pero también hay que ver qué casos contempla, ¿no? No siempre contempla todos los casos, entonces ahí tenemos que aplicar la lógica, exactamente lo mismo, ¿sí? Okay, sí. Entonces aquí es exactamente igual, o sea, a ver, el primer principio es que yo debo expedir un CFDI y de ahí emana todo lo demás. Ahí yo me tengo que dar cuenta si hay un anticipo de por medio o no, o si es un pago a cuenta, ¿no? Que no es lo mismo. ¿Sí? Así es. Hago mi CFDI y luego a partir del CFDI, ¿qué hago con él? Si ya me lo pagaron, se da la operación, emito mi CFDI, ahí muere esa operación, ya, ¿no? Podría revivir si hay, por ejemplo, una devolución, un descuento y tengo que hacer una nota de crédito, ¿no? Por ejemplo, o me dicen, oye, tu factura está mal, un comprobante de egreso, ¿no? Cuando hay una devolución. Exacto, que son las notas de crédito, así eso es un comprobante de egreso. Así es. Que fíjate, bueno, siempre me he preguntado eso, porque todo el mundo le llamamos facturas, incluso la autoridad le llama factura de ingreso, factura de egreso, factura de nóminas. Yo siempre he pensado que para mí, desde mi punto de vista, el término factura para todo, creo que es incorrecto. Más bien creo que lo correcto es, como lo llaman en las leyes, comprobante fiscal. Claro, ahora es digital, ¿no? Por internet. Sí. Pero el comprobante fiscal, ¿no? Bueno, por eso la autoridad no le puso tipo F, o sea, que dijera tipo factura. Exacto, ¿no? Sería de ingreso, de egreso. Sí, le llamó tipo I porque representa el ingreso acumulable, vamos. Así es. Y que está correcto, ¿eh? Así es, que es para la acumulación. Y el tipo E es para una deducción. Exacto. O sea, realmente por eso le llamó tipo egreso. Pero tienes razón en algo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, tanto la autoridad como los contribuyentes, a utilizar una nomenclatura. Así es. O un apodo que se le llamaba a lo que era la factura, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento. Son nomenclaturas nada más, que así se les acostumbró a distinguir los comprobantes fiscales. O sea, al final de cuentas es un comprobante fiscal. Pero ¿cómo distinguías pues una factura de un recibo de honorarios? Pues con la nomenclatura que dijera, unos decían factura con su original y dos tantos, amarillo, azul, verde, ¿no? Así es, sí. Y luego estaba el recibo de honorarios también, que normalmente también se hacía en 1 o 2, ¿no? Así es, correcto. Y el recibo de arrendamiento,
Y la nota de crédito siempre la distinguió la autoridad, Sí, poniéndole claro. nota de crédito como Así nomenclatura. así Entonces, es. hoy lo que quiso hacer la autoridad es decir, bueno, en tipo I van todos los tipos de comprobantes por los que se hagan esos actos o actividades, Así se es. reciba un ingreso. Así ¿ya? es, correctísimo. Pero para efectos de las devoluciones, solamente para las devoluciones y descuentos, solamente para esos dos casos, Así es. se utiliza la tipo E, que es la de egreso. Y fíjate que eso es bien importante, ¿eh? Eso que acabas de comentar es básico. Y sin embargo, todavía hay usuarios, hay contribuyentes que cancelan facturas con notas de crédito. Así es. Lo cual es incorrecto. Hacen dos tipo I, o sea, dejan hacen dos ingresos. Y luego uno de egreso, ¿no? Así para es. cancelar la operación anterior. Ok. Cuando, bueno, la forma pues es incorrecta o no, debería de serlo, ¿no? Así es. Sí, entonces solamente, la verdad es que esto se había platicado ya desde Así que es. recién nació esto del CFDI, y se les decía, las de egreso solamente son para devoluciones y para descuentos. Así es. Para lo único que sirve ese tipo Correctísimo. de comprobante. Muy bien. Como el de la nómina. Así el de es. la nómina, digo, ahí también es un poquito confuso, porque el de la nómina se utiliza para salarios y se utiliza para asimilados. Exacto. Fíjate, o sea, algo incongruente, porque a un asimilado no le pagas una nómina. Así es O sea, correcto. a un socio, cuando tú le remuneras, no le estás pagando una nómina. No, le estás dando a lo mejor un honorario, ¿no? Así es, le estás Claro. dando un anticipo, Exacto. sí, un pago a cuenta Correcto. por sus aportaciones que hace a la sociedad como tal. Así ¿no? es. Entre otros de los asimilados. Pero sí, ahí la misma autoridad, ojalá, digo, bueno, yo ahí, aunque me critican un poquito los contadores de que digan, oye, es que tú nos vienes a traer más carga administrativa. Sí, pero es mejor tener control sobre los recibos de asimilados. Ser más organizados, ¿no? Así es. Claro. Sí, porque te ha pasado, seguramente, y en muchas empresas, Sí. que te mandan comprobantes fiscales de nómina y resulta que son de asimilados. Así es. O te dicen, oye, quiero que me revisen mis recibos de asimilados y le ponen ahí hasta el número de seguro social. Oye, pero si no está inscrito. Le ponen puesto, departamento. Pero yo pensé que lo claro, llevaba. claro. No saben que hay campos opcionales Así y es. campos obligatorios. Correcto, ¿no? correcto. Aquí en un trabajador, pues va a depender de que haya un contrato, Exacto. una jornada. Exacto. O sea, te va pidiendo diferentes información, campos, a través de los campos, para poderlo clasificar perfectamente como un trabajador. Y a un asimilado simplemente va a haber muchos campos que son opcionales que no se deben utilizar. Exacto. Solamente su RFC, el monto de lo que le pagaste, la retención y párale de contar Así es. a un asimilado, ¿no? Y el régimen que tiene, por decirlo así. Son Claro. muy pocos los datos que le piden a un Claro, asimilado. sí, la verdad, y bueno, esto es motivo a veces de que pues la gente no se da cuenta, como ya lo comentamos, y hasta que viene el IMSS, está tocando tu puerta, dice, chihuahua, pues como, ¿por qué, no? Así es, sí. Y bueno, pues te das cuenta que los recibos pues estaban mal, ¿no? Para empezar, ahí tú ya estás dando información, ¿no? Y recordemos que esta información, desde un principio, ¿te acuerdas cuando platicábamos también, cuando dimos nuestros primeros cursos de CFDI de nómina? Así es, Cuando sí. empezaron, ¿no? Sí, en 2014. En 2014, sí, los primeros CFDIs de nómina, cuando les decíamos, tengan cuidado con la información, porque aquí lo que viene es un cruce. Un cruce de datos para que vean, mira, aquí están timbrando asimilados cuando a lo mejor realmente son empleados, ¿no? Y digo, eso es pues grave porque puede haber ahí problemas importantes, ¿no? Así es. Pero sí. bueno, entonces ya hablamos de ese complemento de pago, cambio número 3, y que va a haber una nueva versión 2.0, y bueno, vamos a platicar a grosso modo de algunos cambios que trae. Y vamos por otro de los cambios, ¿no? Que es el tema de la cancelación de los CFDIs. Ya no es solamente decir, cancelo, y ya, no. Ahora va a haber cambios ahí que incluso ya se empezaron a dar. Hace poco, hace un par de meses más o menos, dentro de la resolución miscelánea fiscal, pero en las versiones anticipadas que está sacando ahorita la autoridad, ya viene definido, por ejemplo, algunos cambios en el tema de la cancelación, ¿sí? Okay. Punto número 1 es que ahora, antes, bueno, más bien voy a irme un poquito atrás. Originalmente para cancelar un comprobante, dentro de los requisitos era de que pues no fuera mayor a 5,000 pesos, ¿no? Si no es mayor a 5,000 pesos, entonces pues yo voy, lo cancelo y se acabó. No tengo que pedir ninguna autorización. De entrada, ¿por qué tendrías que cancelar un comprobante fiscal digital? Ok, la parte de la cancelación se supone, ¿no? Que yo cancelo un comprobante, ¿por qué? Porque tiene errores,
Ok. ¿Sí? O porque no se dio o no se llevó a cabo esa operación. ¿De acuerdo? A lo mejor me pediste la factura para comprar unos muebles, ¿no? Pero eso me dice, híjole, ¿qué crees? Ya no los vamos a comprar, ¿no? Voy a cancelar esa factura porque realmente no se llevó a cabo la operación. Digo, hay muchos supuestos, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro de ellos es que me equivoqué. A lo mejor en vez de ponerte la clave de sillones, te puse la clave de sillas, por ejemplo, ¿no? Que no es exactamente a lo mejor igual. O te puse una clave que no tiene que ver. O Así los es. conceptos tan erróneos, o el precio, a lo mejor lo puse mal. Que luego hay algunas personas que dicen, es que me expediste con el domicilio, el domicilio está mal. Claro. Pero eso no es obligatorio. O sea, no, así es. No esa debería es afectar. otra cuestión que históricamente siempre pues, fue un tema, hasta que la autoridad dijo, miren, ¿saben qué? Dejen de pelear. Así es. Vamos a quitar el domicilio de los XMLs. Por lo tanto, ahora, esta parte de los XMLs ya no llevan domicilio, ni del emisor ni del receptor, solamente pero llevan eso el código es postal. opcional para algunos. En la parte impresa lo pueden En la poner. parte impresa, correcto. sí. Y muchos lo siguen poniendo, ¿no? Pero pues esto es totalmente opcional. Pero en la parte de la estructura importante de la parte fiscalizadora, vamos a llamarlo así, si yo tengo datos incorrectos, pues lo ideal es cancelar y expedir un nuevo comprobante, ¿no? Okay. Entonces, digamos que son los casos más comunes de cancelación. ¿Cuántas veces puedes cancelar y cuántas veces puedes expedir un comprobante fiscal? Bueno, en realidad no hay un límite. Yo puedo cancelar, tengo el CFDI-A, lo expedí y lo cancelé porque me equivoqué, ¿no? Expido el CFDI-B. El anterior ya lo cancelé, ahora voy por el CFDI-B. Entonces, yo agarro lo expido, ¡ay, me volví a equivocar! Lo puedo volver a cancelar y lo puedo volver a expedir. Es decir, no hay una limitante. Claro, yo siempre digo, bueno, pues, si te pasas más de 2 o 3 veces, pues te va a decir la autoridad, caray, pues como que algo está raro aquí, ¿no? Claro. O sea, definitivamente, digo, creo yo no te podrías equivocar tanto. Y esto también lo comento y es muy buen el punto que preguntaste porque de repente hay clientes que se les hace muy fácil cancelar comprobantes, incluso por ahí alguna vez me comentó un cliente, mira, es que yo expido un CFDI nada más para acompañar las mercancías y luego lo cancelo. Okay. Imagínate, ¿no? Y así le hago, ¿no? Todos los camiones que van saliendo lo emito y luego lo cancelo, ¿sí? Claro, ahorita aún sin cartaporte. O ¿no? Hay quien no lo cancela. O hay quien no lo cancela. Te pongo un ejemplo. El día de hoy le pedí yo a una empresa que me convirtiera todos los XML que tiene en su sistema de nóminas a Excel. Así es. Y eso nos da un gran total. Correcto. ¿Sí? Y le dije, ahora descarga todos los XML del SAT, que ya los tenía descargados, conviértelos a Excel. Exacto. Haciendo una tabla dinámica de lo que es el sistema de nóminas contra lo que tiene el SAT, resulta que tenía una cantidad mayor en lo del SAT que en lo del sistema de nóminas. Sí, ¿no? Y eso es peligroso. Y entonces ahí, pues ahora hay que ponerse a revisar en dónde está el error. ¿Dónde está la duplicidad, no? La duplicidad, imagínate, te va a llegar ahí hasta un crédito fiscal, ¿no? De algo que no has pagado. Sí, y la verdad es que se puede presumir que son muchas las probabilidades de diferentes maneras de por qué hay más CFDIs timbrados que en el sistema. Correcto, ¿no? Correctísimo. Sí, es que precisamente por eso hay estas aristas que envuelven a las facturas, a los CFDIs, es tan amplia que sí vale la pena como que analizar varias de ellas, ¿no? Como para que pues todos los que emitimos factura pues tengamos más claro y más cuidado sobre todo en esa emisión, ¿no? Los datos que mandamos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, regresando al punto de cancelación, uno de los cambios es que bajan el monto. Es decir, ahora ya para que, sabemos que cuando yo, por ejemplo, tengo un CFDI, ejemplo, de 20,000 pesos, ¿sí? Tengo que solicitar, ¿verdad? Una autorización por parte del receptor de que yo puedo cancelar su CFDI, ¿no? Okay. Ha habido muchos temas, seguramente por eso lo están haciendo, de cancelación, de que alguien pues agarra y cancela a diestra y siniestra, ¿no? Entonces ahora bajaron el monto. Ahora no debe de rebasar de 1,000 pesos. Hoy muy poquito. Sí, o sea, si no es mayor a 1,000 pesos, yo lo puedo cancelar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Okay. Esa es la primera cuestión. La segunda, recordarás que, bueno, yo hacía la cancelación, ¿verdad?, de los CFDIs. Y bueno, estos CFDIs pues tenían un tiempo, ¿no? Para que me contestaran, ¿sí? Para que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Pues sí, pues sí va o sí procede esa cancelación, ¿no? Entonces,
Que es estos todo periodos, es todo un tema, claro. Richard, porque el hecho de que a ti me hagas un comprobante y después tú mismo lo canceles, Claro. y yo tenía 5 días o no sé cuántos días para poder confirmar que efectivamente sí te autorizaba la cancelación. Así es. Digo, si yo no te contestaba en automático, se daba por cancelado. Correcto, correctísimo. No, y fíjate que digo, esto es interesante porque, por ejemplo, ahora, bueno, antes más bien, cuando yo quería cancelar un comprobante, no importaba el monto, tenía hasta 3 días hábiles. Okay. ¿No? Y eran hábiles porque muchos decían, son 3 días, pero son hábiles. Eso nos dimos cuenta operativamente. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, si tú decías un viernes, ¿verdad? Por la tarde, emití el comprobante. ¿Lo puedo cancelar el martes, por ejemplo? La respuesta es sí. Ok, ¿no? porque eran 3 días hábiles. 3 días hábiles. Entonces contaba la parte del viernes, ¿no? No importando el monto. Exacto, no importando el monto. Entonces empezabas desde el viernes y lo expedía a las 12, entonces contaba como a partir de las 12 del viernes, a las 12 del lunes, a las 12 del martes y así, ¿no? Era el juego de la cancelación, ¿no? Ok. Pero ahora también, igual creo yo que por esos motivos redujeron también el tiempo, ahora es un día. ¿Sí? Si yo expedí un comprobante no importando el monto, tengo un día para cancelarlo. Para arrepentirte. Para arrepentirme, así es. Ok. Ya no tengo los 3 días, ya solamente es un día. Y el monto también, hasta 1,000 pesos. Y el monto hasta 1,000 pesos. Todos los demás elementos siguen igual. Oye, ¿no? pero en nóminas. En nóminas, ahí No hay no tenemos restricciones todavía. restricción, porque pues se supone que quien emite el recibo soy yo como patrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ni modo de pedirle permiso Tú al mismo. empleado, ¿no? Sí. Oye, ¿me dejas cancelar tu comprobante? Sería un relajo, la verdad, ¿no? Ok. Entonces, ya están bajando estas ventanas de tiempo, ¿sí? Ok. Y digamos que son los primeros cambios que ahorita pues ya están pues ahí brillando, vamos a llamarlo así, ¿no? Ujú. Entonces, Pues- ¿gustas que ahorita en este espacio intermedio Sí, vamos a empezar respondamos algunas preguntas y luego seguimos con el desglose de estos puntos que acabamos de Sí, comentar? sí, cómo ¿Te no. parece bien? Por favor, vamos a atender aquí las preguntas que nos hacen nuestros amables televidentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí tenemos a Alfonso López, en donde nos comenta, un saludo a ambos, son unas personas muy comprometidas con su trabajo, responsables. Muchas gracias. Profesionales. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Y además unas grandes personas y es un gusto conocerlos a ambos. Muchísimas gracias, Alfonso. Luis Armenta, no sé si me puedes ayudar. Sí, claro que sí. Me dice, ¿qué debo de hacer en el complemento de carta aporte de una empresa de fletes? Existe la duda que se considera como permiso federal, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo emite permisos y placas federales para unidades de 3.5 toneladas, pero yo manejo 1.5 toneladas y de 3.5 para realizar fletes y si ocupo carreteras federales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes me indicó que el artículo 40 de la Ley de Puentes y Caminos Federales no me obliga a tener placas federales para unidades de 1.5 o permisos federales. ¿Qué hago? Ay, ¿le movían? ¿Dónde me quedé? ¿Qué hago si hay ¿Qué hago si hay un campo en la carta aporte que me obliga a poner el permiso federal? De antemano, gracias por su orientación. Pues mira, Luis, de entrada efectivamente, o sea, la carta aporte es un campo donde se debe de poner este dato, el tema del permiso federal, ¿no? Uh-huh. Digo, ahí habría que como que validar si hay alguna manera como de poner algo genérico, algún dato, o si obligatoriamente tendrían que estar, porque fíjate que esto de la carta aporte viene a pegarle a muchas otras leyes, ¿no? Uh-huh. Y de repente a veces como que se contraponen unas con otras, digo, como en este caso, ¿no? Okay. Entonces, digo, ahí, pues sí, la verdad es que bastaría como que revisarlo, sí tendríamos que revisar si en ese campo podemos como que pasarlo por alto o poner algún dato diferente, pero de entrada ahorita sí se debería de poner ese dato, o sea, de entrada sí se debe de poner. Ok. ¿No? ¿Esto de la carta aporte cuándo entró ya como obligación? Bueno, en realidad, pues ya desde mediados de año, o sea, ya está funcionando desde mediados de año, pero digamos que era obligatorio, ya obligatorio a fuerza, la mercancía que transportas, pues tiene que llevar su carta aporte, ¿no? Pero digámoslo así que primero, pues dijeron que a partir de septiembre, ¿no? Sí. Ahorita dijeron que a partir de diciembre. Se supone que a partir del 1 de diciembre, pues todo el transporte de mercancías deben de llevar su carta aporte. Okay. Ahora bien, el SAT dice,
Bueno, tú le vas a poner la carta aporte, pero digamos que a lo mejor la información te puedes equivocar en alguna estructura, en algunos datos, ¿no? Y te voy a dar oportunidad casi como un periodo de pruebas todo diciembre. ¿Sí? Okay. Pero a partir del 1 de enero del 2022, a fuerza debes de llevar tu carta aporte, ¿verdad? Para acompañar el transporte de mercancías. Digo, esto ya es tema evidentemente de un curso por separado, pero sabemos que pues el tema de la carta aporte hay que ver si es de tipo ingreso o si es un CFDI de tipo traslado, ¿no? Y que lleve ese complemento de la carta aporte. Hay varios supuestos. Esto ya próximamente estaremos dando el curso de llenado para explicarles ahí campo por campo qué es lo que se debe de estar colocando, ¿no? Sí, fíjate que el día de hoy tuve la oportunidad de ver el programa, el curso que se impartió aquí en CADEFI, sí, de Reformas Fiscales 2022. Sí. La verdad es que me impresionó muchas preguntas al maestro Castro, a quien le mando un saludo y un abrazo. Sí, un abrazo. Y impresionante. O sea, todo sobre comprobantes fiscales digitales, pero mucha pregunta. O sea, yo no me explico, digo, sí creo que por una parte es la autoridad la que no ha sido clara, la que no sabe operativamente cómo debería, y ellos lanzan así, pues hay que pedirles la carta aporte y diles que esto y diles que el otro. Claro. Pero son personas administrativas que no tienen la idea de pues cómo es lo que se vive el día con día en las carreteras federales, con la misma secretaría, las leyes, como bien dices. Así ¿no? es. Pero es impresionante. Y da a entender a veces que hasta el mismo contribuyente como que está buscando las alternativas. Correcto. Para hacer las cosas diferentes a lo que pide el SAT. Claro. O sea, le hacían muchas preguntas y precisamente le hacían de estas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo tuvo que aclarar. El maestro Castro se ve que tiene un amplio conocimiento ahí con esas leyes, pero sobre todo en la experiencia ya operativamente cómo funcionan, ¿no? Claro. Y a veces sí es una especialidad, por llamarle así. Así es. Y es algo, no lo quiero justificar, pero fíjate que pese a que yo nací con la ley del Seguro Social, nací con esto del comprobante fiscal, lo digo nací porque me tuve que involucrar mucho. Así es. Tuve que decidirme por una sola especialidad, que son las nóminas. Claro. Pero sin embargo, digo, en su momento le talaché mucho a lo que son los comprobantes y pues hasta la fecha me gusta, o sea, esos dos temas son los que me gustan, pero me tuve que especializar por uno solo. Entonces, hoy en día te limitas porque pues también está la defensa fiscal penal. Sí. Y de momento me pongo a estudiar el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Penal y es otro mundo. Sí, claro. O sea, entonces, conclusión, hoy en día las empresas deben tener un especialista en cada área. En cada área. Y la verdad que en lo que es código fiscal no lo tienen las empresas. Correcto. ¿Sí? Y tampoco no lo tienen en esto de los comprobantes fiscales digitales. Así es. Un supervisor de todos los tipos de comprobantes que se manejan en la empresa. Así es. No lo tiene. Y no lo hay porque no hay una carrera. Claro. No hay una escuela que nos enseñe todos los tipos de comprobantes fiscales que se pueden manejar para una empresa. Correcto. Aparte de que un buzón electrónico. Así es. Una contabilidad electrónica. Y otras declaraciones informativas electrónicas y todo ya es electrónico. No, deja de eso, y eso le sumamos el SUA y toda la parte de la plataforma del SAT. O sea, además, es complejo. La verdad que es impresionante, todos nuestros amigos que nos ven, los que son contadores, yo pues, la verdad sí los admiro porque es tanta la información que manejamos. Así es. O sea, que estamos pegados a la computadora, como bien dices, dile al contador que genere la nómina. Así es. Ya viene el pago del SUA. Que atienda el no sé qué. No, y lo que eso las conlleva. tendencias y todo lo que... Sí. Así es. Entonces, un curso del SUA se lleva 20 horas. Claro. Entonces, y muchas personas a lo mejor en esa parte, pues instalan el sistema, generan la línea de captura del Seguro Social y la pagan. Así es. Pero no tomaron en cuenta muchos considerandos ahí para que esa línea fuera correcta, ¿no? Exacto. Con expedientes laborales, etcétera, etcétera. No, y muchas veces de ahí vienen las multas posteriormente, los temas de revisión, etcétera, de algo que pareciera tan básico, ¿no? Así es, y creo que la mayoría de los contadores con la única herramienta que se apoya es, porque se han asistido a cursos, sí me consta, o sea, hemos tenido muchos grupos en donde se llenan de gente que quiere saber, pero como bien decías, faltan las otras personas que también están involucradas, pero que no se capacitan, ¿no? Claro. Entonces vamos a entender que el contador llega y les dice, a ver, es que ahora va a ser así toda la operación. Así es. Y los capacita. Pero también, pues la verdad, creo que esa parte más lo que es la herramienta que es el Excel,
que es con lo que se tratan de ayudar, es decir, pues convierto todo Excel para ya hacer un análisis de los comprobantes Claro. y más o menos cuadrarlo con mi contabilidad. Sí. Y muchas veces no debe cuadrar. Así es. El mismo visor de nóminas, me dicen, oiga, es que me marca aquí el visor de nóminas, y tu nómina, no, pues mi nómina está bien, pero el visor de nómina está mal. ¿Qué hago? Pues déjalo que esté mal. Claro. La verdad, o sea, déjalo que esté mal. O sea, Exacto. mientras tú estés seguro de lo que pagaste, ¿no? Timbraste, pues el visor es una plataforma que, como dijiste tú, puede tener error. Claro. Y hay personas que se han metido al análisis detallado de trabajador por trabajador con base en el visor de nóminas y dicen, pues es que aquí, a final de cuentas, no nos da con lo de nóminas. Claro. ¿Sabes qué? Ahí olvídate, no le hagas caso al visor de nóminas y simplemente confía en tu información. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, definitivamente pues esto da pie a muchas situaciones sobre el tema de revisiones. Por una parte, la parte del conocimiento, a ver si salió bien la nómina, hablando del tema que comentabas. Y fíjate que, por ejemplo, a nosotros luego nos consultan mucho porque no solamente es eso. Luego quieren entrar al SUA, por ejemplo, o a esta parte del portal escritorio virtual. y ya no pueden entrar. Ya de ahí ya tienen un problema porque no pueden entrar, ya le buscaron por aquí, por allá, nomás no pueden. Por las configuraciones, ¿no? Que del Exacto. Java y todo. Y entonces a veces nos piden, oye, ya, no puedo, ¿no? Ayúdame. Y estamos haciendo ese tipo de configuraciones también porque es la parte tecnológica que juega un papel muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar aquí con algunos con personas. Beatriz, adelante. Navarro dice, saludos afectuosos a los expositores Telesfor Ávila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betty. Siempre sus explicaciones muy claras. Bueno, pues tratamos de explicarnos porque es una cuestión que, bueno, tú en lo particular creo que sí ahora sí que manejas el lenguaje también del contador, porque has tenido mucha experiencia con contadores, ¿no? Sí, mucha pues siempre el objetivo y bueno, nosotros pues nos debemos a ustedes que nos acompañan. La verdad es de que tratamos siempre de que la información pues sea lo más precisa posible, ¿no? La información que sea fidedigna, no buscamos inventar nada. Por supuesto que todos podemos equivocarnos, pero siempre buscamos el tener esa información bien para ustedes y bueno, tratar de desglosarla lo mejor posible. Aquí lo ideal es que ustedes y su equipo de trabajo, por supuesto, tengan esos conocimientos para operar un sistema, el tema de la contabilidad, el tema que si las declaraciones, que si ahora viene un nuevo CFDI. O sea, hay tantos temas que debemos de conocer que nos tenemos que volver muy dinámicos en ese conocimiento, permear a la gente con los que estamos. Esas personas que están ahí haciendo las facturas o están con el tema de las nóminas. Aquí en CADEF hay muchos cursos que pueden tomar precisamente para aprovechar mejor tanto los sistemas como el tema de estos aplicativos que a veces la autoridad nos distribuye o incluso de revisión, ¿no? Y que esto pues no sea solamente como un robot, ¿no? De dar enter y ponerle timbrar y ya está. Pero también ¿no? aprovechar la experiencia, ¿no, Richard? Claro, porque mira, por supuesto. hay personas que nos han preguntado, oye, tengo 3 trabajadores, ¿qué programa me recomiendas para hacer mi nómina? Claro. Pues mira, hay todos estos. Oye, pero en la página del saldo puedo hacer, sí, pero es más complicado porque a veces no te da los acumulados o no te permite esa facilidad como te lo daría un proveedor. Así es. Y no olvidar que el mismo Código Fiscal de la Federación, al establecer esta obligación de emitir comprobantes fiscales y al haber la oposición de alguien que dijo, bueno, pues yo sí los quiero hacer, pero para eso no estoy obligado a contratar un proveedor, etcétera. En rebeldía, pues por ahí en el año 2008-2009 se manejó el famoso programa, que era la verdad una maravilla, el Microe. ¿verdad? Sí. Y no obstante que la gente que pedía ese tipo de RP, vamos a llamarlo así, porque era un RP, ese programita, pues vamos viendo que el SAT que la gente no lo utilizó, dijo pues lo voy a quitar y voy a dejar de todos modos, como siempre, que haya una facilidad que es la plataforma del SAT o incluso los mismos proveedores están obligados, a todos los PAC, ¿sí? Proveedores autorizados de certificación, están obligados a poner a disposición de los contribuyentes
el sistema básico. El sistema básico de facturación para gratis. emitir comprobantes fiscales digitales. O sea, que no necesariamente tienen la opción del SAT. Así es. Entonces, pueden hacer recibos de nómina para 1, 2 o 3 trabajadores desde cualquier plataforma de cualquier PAC. Así es, ¿no? es correcto. Y ahí en la página del SAT están más de 70 proveedores autorizados para que ellos puedan ver cuál es el que más les conviene. Hay grandes empresas ahí y pueden hablar y suscribirse. Es gratuito. Y de ahí poder utilizar la plataforma gratis de ellos para cuando tienen poquitos trabajadores, ¿no? Claro, sí, es que hay diferentes opciones. Yo creo que las opciones son vastas, ¿no? Así es. Tienes la plataforma del SAT, tienes estos packs gratuitos que bien comentas. Hay sistemas muy económicos también que evidentemente el plus que te dan pues es que tengas más administración, puedas sacar más reportes, emites un recibo más bonito y cosas de ese tipo. Eso ya está en lo que necesitamos. Nosotros, por ejemplo, cuando implementamos un sistema, siempre le preguntamos al usuario, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipos de facturas vas a elaborar? ¿O qué tipos de recibos de nómina, etcétera? Porque en base a ello, nosotros hacemos nuestra recomendación. Así es. No es vender por vender, no es de que, pero si lo compras ahorita te llevas un vaso con agua, ¿no? O sea, no es dar ese tipo de cuestiones. Un timbrado gratis que luego les dan eso como gancho. Exacto. Y el sistema es muy complejo. Correcto. Entonces, siempre lo que buscamos es que los usuarios, pues, traten de trabajar lo mejor posible, tratar de que el sistema no sea prácticamente pues como un tope, ¿no? Para poder avanzar en la parte administrativa, sino que pues se puede utilizar lo más ágil posible, ¿no? Y siempre pues tener una persona de tecnología, ya sea interna o externa, porque bueno, siempre habrá un tema, una falla o algo que se deba de reparar, ¿no? Bien, vamos a continuar. Sarita. No, Mario Raúl. Mario Raúl, perdón, Sarita, ahorita continuamos contigo. No sé, buenas tardes, excelente charla. La duda es la plataforma del SAT si va a estar lista para esos cambios o solo obligarán a los proveedores a hacer esos cambios. Mario, no, seguramente el SAT, pues el juez se supone que por su canso empieza, ¿no? Así es. Definitivamente aquí yo creo que el SAT sí va a estar listo, ¿no? O sea, para estos cambios definitivamente. No podría decir, pues mira, ya están los cambios, pero pues yo no los aplico, ¿no? Y regularmente siempre el SAT nos tiene acostumbrados a que esos cambios ellos ya los van a manejar. Pero como siempre hemos observado durante ese periodo de transición, a lo mejor el SAT en ese periodo pues también va haciendo sus cambios. También ellos tienen que hacer toda esa parte de infraestructura interna que seguramente ya la han trabajado. Pues los cambios los ponen ellos. Tienen gente, tienen dinero, tienen todo para hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso debe de ser sin ningún tema. Lo que sí deben de tomar en consideración es que el SAT no provee de todos los complementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita el complemento de carta aporte, yo no lo he visto en el SAT. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí sí me tengo que abocar a un software que me ayude a hacer ese complemento. ¿Sale? Seguimos con Sarita. Adelante. ¿Cómo no? Dice, si por errores se canceló 2 veces el CFDI y al refacturar aplico el nodo relación 04 sustitución, previos, ¿qué UID se debe asentar? ¿El del primero, el segundo o ambos? Ok, mira, Sarita. Mira, desde mi punto de vista, los CFDIs los puedes ir interactuando como una especie de cascada. Es decir, tú vas a tener el primer CFDI que emitiste, pero estuvo mal. Entonces lo cancelas. Cuando haces el nuevo CFDI, lo relacionas con el anterior como sustitución del CFDI. Ahí tú ya estás diciendo que este nuevo sustituye al anterior. ¿De acuerdo? Si dices, híjole, me volví a equivocar, voy a hacer un tercer CFDI. Lo vas a relacionar con el que le antecede. ¿Por qué? Porque el primerito, pues ese ya se canceló, ya se quedó sin efectos. Y tú ya le dijiste en el siguiente CFDI que había una relación. Si yo hiciera una auditoría de esos 3 CFDIs, me doy cuenta rápidamente. O sea, el último me lleva al anterior y ese anterior me lleva al anterior. Por eso es lo importante esa relación de CFDIs y que pues te va a dar un panorama muy, muy similar y muy sencillo para poder hacer esas detecciones. Sí, fíjate que aquí algo bien interesante que estás manejando, esas famosas relaciones, ¿no? Así es, siempre son complicadas. Sí, son referencias, relaciones complicadas, ¿no? Exacto. Me estaba acordando de una ocasión que te preguntaba sobre qué pasa, cómo opera eso del factoraje financiero. O sea, tú eres el proveedor, yo soy el cliente. Así es. Entonces,
no sé si nos pudieras dar una orientación ahí, cómo aplica esto de la relación, vamos a llamar así. Claro. Relación del UID, ¿no? Del folio Sí. fiscal que le llamamos. Sí, claro, digo, aquí es cuando pues hay una empresa ahí intermedia a la cual, bueno, pues yo le paso, vamos a llamarle así, esa cartera para que cobren por mí. Así es. Lo que pasa es que aquí incluso hay un procedimiento publicado en el portal del SAT, en su guía de llenado, donde especifica quién emite el CFDI. Por ejemplo, el primer CFDI surge pues del proveedor. O sea, de la operación que hagamos, digamos. Exacto, porque ahí nace la operación, ¿no? De Ok. esa venta. Tú me das un comprobante fiscal digital. Así es. Y yo ya lo tengo, Correcto. pero no te lo he pagado, Así es, ¿no? exacto. Te Entonces, pedí ahí crédito. correcto. Entonces yo recurro a un tercero, a una empresa De factoraje financiero. De factoraje financiero, así es, para que se encargue de hacer esa cobranza. Así Ok. es, ¿no? Ya que hacen esa cobranza, Bueno, ese pero en tema, ese momento esa empresa de factoraje Claro. lo que hace es te paga la factura a ti, te la Correcto, compra, vamos. claro. Le llaman comprarla técnicamente. por así decirlo, exactamente, Sí. ¿no? Porque ahora ellos van a hacer el trabajo de la cobranza, entonces, pues puede haber un porcentaje, un monto ahí que me cobren a mí. Sí. Yo digo, bueno, pues si yo, por ejemplo, voy a cobrar $1,000,000, Sí. a lo mejor para que yo lo cobre rápidamente, le digo, bueno, pues a lo mejor a ti te doy ejemplo, ¿no? El 10%, digo, mucho, pero no sé qué porcentaje sea, pero Sí, sí, supongamos aquí, a lo mejor son $100,000, bueno, dame los 900,000 y ya, ¿no? O sea, la empresa Yo de sigo factoraje, operando. la empresa de factoraje te emite dos comprobantes Así fiscales es. digitales. Uno sería por el pago que te está haciendo a ti de 900,000 Correcto, y otro por los 100,000 pesos de la comisión, así es. de la comisión financiera. Sí, o- correcto. Y ya esta empresa, este tercero, ahora se encarga de cobrarle. de cobrarme a mí, ejemplo. Exactamente, a ese cliente. A ese cliente, ¿no? Que sí. ahora ya no me va a pagar a mí directamente como proveedor, le va a pagar a esta empresa. Así es. Y ahí Así me es. emite un comprobante fiscal digital. Así es de correcto. tipo P, o sea, de tipo pago. Exactamente, de que estás pagando, pero pues debe tener relación con el comprobante principal. Ese proveedor entonces va a emitir dos comprobantes tipo P, Así es. en donde va a relacionar el folio fiscal de la factura que Así es. te compró a ti y de Correcto. la factura que yo le estoy, que es la misma, Así de es. la que yo le estoy pagando. Sí, y es bien importante este tipo de hablar de las relaciones, ¿no? Las personales, bueno, ese es un punto de aparte. Tenemos aquí un vinito por si después se Ok. quieren quedar a la segunda parte del programa, ¿no? Sí. Hablar de ese tipo de relaciones, pero las que nos atañen ahorita, que tiene que ver con estas relaciones de CFDI, lo platicábamos en el curso, por ejemplo, de comprobantes de pago, ¿no? Nos ha tocado muchos casos en los cuales, por ejemplo, dicen, oye, ¿qué pasa si yo tengo una factura? Luego me la pagan parcialmente. Luego tengo una nota de crédito. Y además luego me emiten otro pago, ¿no? Órale. ¿Cómo van relacionados? Eso, por ejemplo, lo explicamos en el curso pasado. Ya nada más falta que te paguen con vales de despensa. Así es, y que vamos a volver a dar ahora en diciembre, precisamente porque como tiene varias aristas y vamos a sacar otros ejemplos prácticos, precisamente de este tipo de comprobantes. O sea, cómo se relacionan. ¿Cuál es el folio fiscal que pongo? ¿Qué montos pongo en cada comprobante de pago? Sí, ya desde el punto de vista operativo, ¿no? Exacto, operativo, porque podemos hablar mucho de leyes, Ujú. pero ahora esto lo bajamos a la aplicación. A ver, ¿qué hago? ¿No? Sí, sí, ¿Dónde pongo estos datos? ¿Sí? Entonces, esa es la parte. Entonces, Esa es la parte más complicada, ¿no? así es. Ya hacerlo Entonces, operativamente. Correcto. Entonces, ahora, Sarita, bueno, pues ese es nuestro punto de vista. Y bueno, si estás de acuerdo, vamos a continuar ahora desmenuzando estos cambios, ¿no? A grosso modo que tenemos planteados, ¿no? ¿Ya no son posibles cambios o ya estamos hablando de cambios que... Mira, sabemos que ya hay información pues que se pasó ya a los PACs, ¿no? Porque son los primeros que deben estar interesados en esto, ¿no? Ok. Mi punto de vista es que esto seguramente ya se va a quedar. Si va a haber cambios, seguramente serán pocos, ¿no? No creo que haya así cambios tan trascendentales. Yo creo que esta información que ya les pasaron y que pues ya deben estar trabajando desde antier, ¿no? Y este cambio todavía, perdón, Sí. ¿pudo haber sido propuesto por Santiago Nieto o algo así? No, porque yo creo que es más a nivel operativo, ¿no? Ok. Es como si yo vendiera, ¿no? Y soy el dueño de la empresa, pues yo no vendo en realidad, ¿no? Para eso tengo personas que se dedican a eso. Yo creo que más bien la instrucción, ahorita que mencionaste de Santiago Nieto, Sí, ¿no? Que sí, ya fue, ¿no? Ya se viralizó. Así es, ¿no? Ya se viralizó, ¿no? Por una boda, ¿no? A ver, muchos le hubieran dicho, no te cases, te dije que no te Por lo casaras, menos hasta que la pide chamba perdiste. Que pide la ayuda para matrimonio, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, son cuestiones mediáticas, ¿no? Más mediáticas que de fondo, ¿no? Así es. Siempre las instrucciones vienen de un lado, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, queremos fiscalizar mejor, ¿no?
queremos obtener pues, más impuestos, pues es la gran verdad, ¿no? Hay que decirlo como es. Queremos obtener más impuestos. ¿De dónde? Bueno, primero, toda la información que le llega al SAT, muchos me dicen, oye, pues yo llevo haciendo mal, así me dicen, mal estos comprobantes desde hace años y nunca me han dicho nada. Eso es lo que tú crees. El SAT analiza la información y revisa qué es lo que le estás mandando. Y entonces dice, mira, necesitamos poner candados aquí, acá y acá y acá, ¿no? Porque nos damos cuenta que algo pasa ahí. Sí. Estos cambios van encaminados a ellos, ¿no? La carta aporte es un claro ejemplo de fiscalización, ¿no? Antes, digo, yo sé de muchas empresas que las cartas aporte pues, las hacían así en Word, ¿no? Nada más las imprimían y ya se la daban al transportista y órale, a llevar mercancía, ¿no? Sí. Esas mercancías a veces pues no estaban facturadas, ¿no? Las compran y no dan factura, el clásico. Pero yo insisto que todos estos cambios realmente es por tanta delincuencia organizada, ¿no? Porque pues, mira, todas las ser. empresas, la verdad, todas las empresas que hay muchas empresas en México que de una o de otra manera pues viven de su trabajo. Claro. Y que a final de cuentas pues tienen que facturar, tienen que llevar la contabilidad y todo. Así es, ¿sí? así es. Y toda esta información adicional, o sea, es como una presunción, como si te tuvieran prácticamente presumiendo que todos los contribuyentes son delincuentes. Yo lo veo así. Sí, mira, lamentablemente, desde mi punto de vista, y esto es muy particular, creo que sí hay un tema ahí, ¿no? Un problema. O sea, no puedes acusar a alguien primero y decirle, pues defiéndete, porque entonces yo puedo ir tranquilamente por la calle, me agarran, me dicen que yo soy a lo mejor un ratero o soy a lo mejor un matón, ¿no? Sí. Entonces, y me llevan a la cárcel. Y entonces ahora me van a decir, en vez de que presenten pruebas en mi contra, es decir, te tienes que defender, ¿no? Ahora mi obligación es defenderme. Sí. ¿Sí? A mí eso, digo, sinceramente, a mí no me parece correcto. Es como lo decías aquí en las cancelaciones. Claro. Ahora dime el motivo Claro. por qué cancelaste la operación. Claro, ¿no? Que puede darse. O sea, la verdad es que sí, el tema de la cancelación sí es algo muy vasto y yo conozco, pues a veces usuarios que de repente pues los cancelan así nada más, ¿no? Pero sí creo yo que en el contexto, pues no se debe de acusar a alguien si no tienes primero las pruebas. A ver, y es más, primero, te mando la información, yo como SAT, yo lo que quería es, a ver, te voy a mandar todo esto que yo tengo en contra tuya. Obviamente te doy un plazo pues para que me digas a ver de qué es esto, ¿no? Que se supone que así es entre comillas, ¿no? Así es. Pero ya tratarlo como de delincuencia organizada, o sea, el título rimbombante, pues vuelvo a lo mismo, creo que es más una cuestión mediática, ¿no? Es a lo mejor para la persona que pues lamentablemente no tiene recursos, diga, sí están luchando canicos, todos esos ricos se van a ir al bote, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que no se debe promover eso. Así se debe es. de promover el que si no tienes, lucha por tenerlo. No te quedes ahí, ¿no? Si tú estás feliz donde estás, está perfecto, ¿no? Sin problema. Pero en vez de que decirte de que, pues, que los pobres son fieles, eso no es cierto. Eso es de persona. Solamente los fieles difuntos. Pues solamente, pues claro, ¿no? Y eso curso. porque ya no pueden hacer nada a lo mejor, ¿no? Lo decías en tu curso. Claro, pero la verdad es de que eso es de persona. Hay personas buenas y malas donde sea. Pobres, de clase media, ricos, siempre va a haber gente así, siempre, en cualquier lugar. No puedo catalogarlos, ¿no? Porque los fifís sean malos, ¿no? Pero son cuestiones mediáticas y bueno, no, tampoco nos vamos a meter en esos temas porque si no, ya entramos en otras situaciones. Lo que sí creo que está bien a lo mejor pues es el tema de fiscalización. Digo, hay pues muchas personas que no pagan impuestos, ¿no? Y que pues sí, se puede contribuir al gasto. Y por qué no a lo mejor en un futuro decir, mira, como ya estamos fiscalizando más, a lo mejor hasta podríamos bajar la tasa de impuesto general. Imagínate que bajaran el ISR, por ejemplo. No, pues ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo porque ahora pues, vas a pagar en el régimen de confianza un impuesto menor. Sí, claro, exacto. ¿Verdad? Es que a eso voy. Si eso es más equitativo, digo, yo lo aplaudo y qué bueno, ¿no? Sí. Pero pues bueno, son ojalá cambios que combatan porque daba una cifra el maestro Castro del 57% de informal, de contribuyentes informales. O sea. Claro, no, y es que informalidad, cuando no encuentras trabajo o cuando el trabajo no te da para lo que tú necesitas o piensas que necesitas, pues te vas a la informalidad, ¿no? Pones un puesto de tacos, pones un puesto de quesadillas o de pambazos y te pones a vender, ¿no? Claro, indirectamente pues pagas impuesto cuando consumes bien esos servicios. Y que es complicado, mira, es complicado porque dices, pongo un puesto de postres en una banqueta. Claro. ¿No? Si tú quieres hacer las cosas bien, vas a la delegación y pides el permiso. Y te van a decir, sí, mire, tiene que registrarse en el SAT
tiene que sacar un permiso para que le haga una instalación de luz, tiene que tener un extinguidor, tiene que el uso de suelo, o sea, una serie de requisitos que esa persona no lo va a poder. Claro. Y la otra pues que pague usted derecho de piso. Exacto. ¿No? Sí, van al derecho de Se piso. va al derecho de piso, que son Claro. 200, 300 pesos por estar Claro. ahí a la semana, Exacto. porque los dejen vender. Claro, pero ¿no? esos 200 ni siquiera llega a la federación. Así es. Eso hay regularmente los famosos líderes, el tema delegacional o muchas cuestiones que están a un nivel más bajo. Y a eso pues son los voy, que se esa llenan los parte que es bolsillos, la ¿no? que deberían estar checando y no Claro. aquí con los que sí realmente estamos contribuyendo. Porque yo digo, a veces me pongo a pensar, todas las leyes que hay, yo en mi caso, digo, soy profesionista, presto un servicio, emito mi factura, Claro, la acumulo, pago mi IVA y pago mi ISR. claro. ¿Y por qué tanta información ahí? Claro, no se me da que cancele comprobantes. Digo, es casi muy difícil porque pues prácticamente Sí, ya es que mira, fácil. en la práctica, digo, yo trato de hacer lo mismo siempre, o sea, siempre el tema de facturación, pagar los impuestos, etcétera. Digo, pues, es que, digo, para operar, creo yo, y para pues poder hablar de esto, pues primero hay que hacerlo, ¿no? Así es. Pero sí, digo, también me he encontrado con gente pues que siempre le busca, ¿no? Siempre busca el tema de, pues a ver ahora de dónde me cuelgo, ¿no? A ver qué puedo deducir, aunque no sea deducible. Y sí, digo, Más que nada es por ello, también, ¿no? Que exacto, se vienen todos como estos que va más cambios. enfocado a este tipo de personas. Ponerles candados a ellos. Exacto, porque mira, parte de la información que estamos poniendo realmente es información que deberíamos de saber. O sea, que en la operación sí se da. Sí. El tema es que ahora, pues, ya con más preguntas, sí debo de estar más consciente de lo que estoy haciendo. Sí. Por ejemplo, si yo cancelo una factura, digo, a veces se cancelan facturas sin querer, Sí. ¿no? Sí, o sea, como un control interno sí es bien visto, vamos. Correcto. Porque, oye, ¿cuál fue el motivo de que me cancelaste esa factura? Ah, es que ¿qué cree que la mandé doble? Exacto. ¿Sí? Correcto. Pues ponle ahí que por error de duplicidad y ponme bien Así qué es. fecha, quién la hizo, o sea, para efectos de un buen control interno. Así ¿no? es, correcto. Muy bien. Pues bueno, continuando con estos cambios, como bien decíamos, primero, el cambio de la versión 4.0, ya lo habíamos comentado. Un punto importante es que ahora, dentro de los FDIs actualmente se relacionan otros comprobantes, como la pregunta que nos hacía Sara Sarita, ¿no? Hay un área en donde yo voy a poner una relación, un relacionamiento, vamos a llamarlo así, con otro comprobante. A lo mejor porque es de sustitución, a lo mejor estoy haciendo una nota de crédito, ¿no? Actualmente ahí solamente podía poner o solamente puedo poner un tipo de relación, ¿sí? Es decir, si yo tengo un CFDI, ¿verdad? Y le quiero hacer una nota de crédito, pues yo tengo que decir si es a lo mejor por devolución o compensación, ¿no? O si es un descuento. Así es. ¿Sale? Cuando yo hago este tipo de relación, anteriormente solamente puedo poner uno de estos tipos, ahora puedo poner más de un tipo de relación. Por ejemplo, yo podría, entre comillas, relacionar dos notas de crédito a una factura. A lo mejor parte de esa factura se devolvió y el resto, a lo mejor le hice un descuento. Un descuento. Exacto. Entonces Pero puedo ahora, según relacionar. tengo entendido que te quieren decir, oye, ¿por qué motivo le hiciste el descuento? Así es. Por ejemplo. Si es cliente que no es frecuente y le estás haciendo un descuento. Solamente he observado que a los que son clientes frecuentes, por el volumen o por lo que tú quieres, le haces Así un es. descuento. Pero esa Exacto. persona que ahorita llegó, te compró por única vez y le haces un descuento, aparte una devolución, Así es. eso como que está mal visto por la autoridad. Exacto. Entonces ahora yo voy a poder, porque actualmente yo puedo relacionar hacia una factura varios otros FDIs, ¿sí? Pero lo que se dice ahora es que yo puedo variar también el tipo de relación de unos con otros. Okay. Que en la operación pues muchas veces se dan este tipo de casos. Entonces, antes no se podía, ahora sí se va a poder hacer. Otra cosa es que bueno, a lo mejor vamos a empezar otra vez a batallar, ¿no? Okay. El nombre del receptor y del emisor vuelven a ser obligatorios. O sea, reviven. Reviven, así es. Actualmente Con punto y coma. se siguen poniendo. Pues mira, si nos vemos muy puritanos, así lo van a pedir, ¿no? Hay clientes que dicen, oye, le faltó una coma, es que no es SADCB, es S punto espacio A punto D C punto espacio V punto, okay. ¿no? Muchos, por ejemplo, dicen, no, es que lo quiero como está en mi cédula fiscal, así, tal cual está ahí. Si ahí tiene espacios, espacios. Si tiene una coma, con coma, ¿no? Entonces, hoy en día,
no es obligatorio aunque todo mundo lo pone. Así es. ¿Sí? Eso la verdad es de que a pesar de eso no hay problema, ¿no? Yo lo puedo omitir o lo puedo dejar. Bueno, ahora regresa a ser obligatorio. A fuerza tengo que poner el RFC y la razón social, tanto del emisor como del receptor, ¿no? Ese es uno de los cambios. Otro es que, fíjate, ahora van a pedir el régimen fiscal del cliente. Órale. O sea, yo como emisor tengo un régimen fiscal y lo veo reflejado en la factura. Ahora, cuando le preguntas los datos fiscales al cliente, O sea, ya no aparte del solamente uso, le vas a pedir el le vas uso a del dar? CFDI, por ¿Para ejemplo. ¿Qué régimen tienes? Ahora, ¿qué régimen tienes? Sí. ¿No? Para efectos fiscales de la factura que yo te voy a emitir. Entonces, si te das cuenta, están tratando de hacer así. Si antes estaba así dispersa la información, lo están tratando de encerrar un poquito más para ser como más precisos, ¿no? Y además, el catálogo del CFDI, del uso del CFDI, ya ves que aparece gastos generales y todo eso, parece que va a sufrir una actualización. Es decir, seguramente algunos van a cambiar, van a aumentar más información en esos catálogos, ¿no? Que también, por ejemplo, me comentabas algo al respecto, ¿no? De ese uso del CFDI, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas? Sí, por lo que han comentado los especialistas, ¿no? Que cuando tú compras una mercancía, la mayoría dice, oye, ¿qué uso? Ah, pues adquisición de mercancías. Así es. Y dice, no, debes ponerle en otros porque es parte del costo, ¿no? El uso otros. ¿Por qué? Porque forma parte, lo quieres para integrarlo al costo y hacerlo deducible. Correcto. Pero yo desde mi punto de vista, como adquisición de mercancías, que es uno de los elementos que forman parte de un costo de ventas, o costo de los servicios, pues creo que lo correcto es ambos, cualquiera de los dos. O sea, claro. ahí a final de cuentas creo que lo más importante es la materialidad y la razón del negocio de ese producto, de esa mercancía. Exacto. ¿No? Pues sí, exacto. Y además, como que el uso también creo yo que lo puedes casar más sistemáticamente hacia qué está relacionado a la factura. Por ejemplo, si realmente estoy comprando mercancías que voy a revender, ejemplo, yo puedo comprar computadoras, ¿no? Pero si me dedico a la venta de computadoras, podría ser que sean para uso propio o sean efectivamente para vender. O ambas. O ambas, exacto, ¿no? Entonces, ahí habría que estar pendiente de ese que tema de los facturas, catálogos. ¿no? Digo, si quieres ser parecería muy práctico, pedir dos facturas, una por las que vas a usar y otra por las que vas a revender. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los puntos. También hay que indicar si la operación comercial es objeto de impuesto o no, ¿sí? Anteriormente esto solamente se indicaba en el tema de impuestos, ¿no? Simplemente le ponía 0 o no lo indicaba. Ahora hay que indicar, va a haber un campo especial para indicar si esa operación es objeto de impuesto o no. Ok. ¿Sale? Y además, bueno, no sé si has escuchado del complemento de cuenta de cuenta de terceros. Sí, ¿Sí? Sí, lo he escuchado. Bueno, este complemento regularmente se utiliza cuando pues alguien paga a tu nombre, ¿no? Alguien va y compra algo, pero realmente es para ti, te lo facturan a ti, pero lo está pagando otra persona. Así es. Ese es un complemento. Bueno, ahora esto se va a integrar como parte del comprobante, digo, cuando se requiera. Okay. Ya no va a ser un complemento, ya va a ser parte de la información. Ah, ok. Sí, porque ese sabes en dónde se manejaba, en una empresa, en Telmex, por decirlo así, cuando me cobraban los servicios del hospedaje a través de otro proveedor. Claro. Entonces Telmex me emitía un comprobante fiscal por ambos servicios. Correcto. El que me suministraba Telmex y el que me suministraba del otro proveedor. Así es. Entonces yo hacía un solo pago en un solo comprobante fiscal digital. Correcto. ¿Verdad? Y ya de ahí, ejemplo, Telmex le pagaba al proveedor la parte que le correspondía de ese servicio, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, esto ya lo van a poner como algo habitual, ¿no? Vamos a llamarlo así dentro del CFDI, pero en vez de que sea un complemento y la complejidad que ello conlleva, simplemente puede ser información adicional que yo incluyo o no incluyo. Y se acabó, ¿no? Okay. Y bueno, en el tema de impuestos, bueno, va a haber ahí algunos cambios, ¿no? Para la parte del desglose, del desglose de impuestos, van a seguir igual, pero ya a partir del campo de que si es objeto de impuesto o no, pues tendrá consecuencias en que si se muestra información o los famosos nodos de impuestos o no, ¿no? Todavía no tenemos exactamente muy claro si va a haber algún otro cambio dentro de los campos, seguramente que sí, sobre todo en el tema de validaciones, ¿no? Que es en donde luego hacen cambios, pero bueno, eso ya le correspondería al PAC hacer ese tipo de validaciones, ¿no? Entonces, ya empezando con esto, estamos hablando de un cambio de estructura, un cambio de nodos nuevos, nodos que ahora, por ejemplo, lo que comentamos que se vuelven obligatorios,
y pues información que antes no estaba contemplada y que ahora se debe de contemplar, ¿no? Dentro de esos CFDIs también, ahora otro de los nodos que también se van a integrar es para los comprobantes globales. ¿Sí? ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es un comprobante global o para qué se utiliza, para que nuestros amigos lo puedan tener en mente ahorita? Ok. Sí, el comprobante global o factura global es cuando hay operaciones en donde no te piden comprobante fiscal los contribuyentes o los consumidores, vamos a llamarle así. Sí. Entonces, ese tipo de comprobantes que si, como tú decías, a veces utilizamos mucho la lógica. Hay negocios, si nos regresamos un poquito hace muchos años, había negocios donde tú llegabas y comprabas una mercancía y te hacían una nota de venta. Así es. Al final del mes, ¿sí? O al final del mes normalmente o al final de la semana, se hacía una factura global por todas esas notas de venta para amparar esos ingresos, esos depósitos. Correcto. Y es el equivalente que hoy se hace como una factura global por el público en general que tú manejas. Entonces, en las operaciones menores de 100 pesos, digo, todo la verdad, no me quiero meter ese tema porque tiene muchas acepciones. O sea, exacto, desde el momento en que dices, cuando el cliente, ¿verdad? Te compre un producto y no te pida mercancía, no te pida, perdón, comprobante fiscal. Así es. Si es menor de 100 pesos, no estás obligado a hacerlo. Correcto. Dices, pero bueno, no me lo pidió. Pero creo que lo correcto es que tú tengas un registro. Vamos a pensar que tú le vendiste un lápiz. Así es. ¿No? Un cuaderno. Eso vale menos de 100 pesos. Digo, algo económico. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tú no tienes la obligación. Él no tiene, él dice, no me la pidió. ¿Y a poco te vas a quedar así? No, tienes que emitir ticket, un comprobante, un ticket o algo así. Y ese ticket o ese comprobante es el que va a formar parte de una factura global. Correcto. ¿No? Y que a final de cuentas, esa factura global, bueno, pues también hay que timbrarla con todos los requisitos que estás comentando ahorita. Correcto, exactamente. Entonces, esta factura global, ¿sí? Cuando se hagan facturas globales... Perdón, hago una aclaración porque te decía, es que esa regla de resolución miscelánea te habla de 100 pesos para contribuyentes régimen general, claro, y para los del RIF hasta 250 pesos, si no mal recuerdo. Sí, correcto. ¿No? Entonces tiene así como que muchos detallitos y que hay que estarlos analizando para efectos de esta factura global, ¿no? Correcto. Que estás comentando. Así es. Bueno, por ejemplo, de esta factura global, cuando se emitan ahora las facturas globales, hay que indicar información como periodo, el mes y el año al que corresponden esas ventas. Actualmente, cuando emiten esas facturas, muchos clientes las emiten y lo que dicen, bueno, yo genero la factura por todas las ventas, pongo el número de tickets, ¿no? Porque deben de tener un control interno. Así es. Pongo los números de tickets a los que corresponde esta factura y hago mi factura global por el monto, ¿no? Los periodos incluso se mencionan, ¿no? En las diferentes reglas y reglamentos del SAT, que bueno, pues un periodo pues es como para ti es cuando haces tu cierre, que puede ser de un día, puede ser de una semana, incluso hasta de un mes, ¿no? Claro. O sea, como que ese es un periodo interno, ¿sale? Entonces aquí yo tengo que indicar... Ejemplo, los RIF pueden hacer facturas globales cada 2 meses. Exacto. Y los del otro régimen, pues mínimo cada mes. Exacto. Entonces ahora tienes que agregar en ese comprobante ya no solamente pues lo que actualmente integras, ¿no? Que es el tema de los tickets y la venta, sino además la parte del periodo, el mes y el año que abarca ese grupo de tickets. O sea, están precisando más la información. Sí. Que, repito, está bien, ¿no? O sea, que sea un poquito más precisa. Claro, en una revisión, pues te van a decir, a ver, pásame tu máquina donde sacas tus tickets, pásame tus registros para validar, ¿no? Esos datos, ¿no? Ok. Bueno, y esos, a grosso modo, porque nos comentaban por ahí que, bueno, pues, puede haber más cambios, ¿no? Algunas presiones ya más técnicas, sí, que ahorita, pues bueno, no viene al caso, solamente estamos hablando de aquellos cambios así a grosso modo para que se estén preparando, que van a venir pues en estos nuevos comprobantes. Pues es que viene a afectar todo, porque como sí, bien claro, dices tú, si ya en todos los programas que existen actualmente ya no está el campo del nombre completo. Así es. Y ahora, porque ya era muy cómodo, en algunos restaurantes tú llevas, deme su RFC, el uso y su correo electrónico. Esos 3 datos nada más. Y con eso te generaban en ese momento tu comprobante fiscal digital. Claro. Entonces ahora imagínate que deme su RFC, deme el nombre completo, deme el régimen, o sea,
pues vienen a afectar toda la estructura tecnológica de todos los sistemas que ya estaban adaptados a ese. Bueno, y ahora pues nuestras tarjetas, ¿verdad? Es que llevábamos ya con nuestro RFC y nuestros datos fiscales, pues tendrán que sufrir una actualización también, ¿no? Así es. Porque hay muchos que llevan sus tarjetitas. Sí. Necesito factura, la cédula. Se la voy a dar ahí, ¿no? Con los datos, ¿no? Pues sí, hay que aumentar ese tipo de datos, hay que considerarlos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los CFDIs de retenciones de información de pagos? Que sería bueno, la verdad es que si quieren hablar de avances tecnológicos, yo me genero un QR. Claro. Como contribuyente y al momento que tengan un lector, a ver, déjenme leer. Bueno, ahora falta que el emisor pues cuente con ese lector, ¿no? No, pero es más fácil. Si quieren claro. hablar de algo bien avanzado, ¿sabes qué? Llévate tu QR en tu celular. Claro. Y al momento de que pidas tu comprobante fiscal, lo pones ahí en pantalla y en automático, así como cuando pasas al sensor de temperatura y todo eso. Sí. Pues así vas a pasar ahí a la máquina, ¿no? Y no dudes que en un futuro... Porque ya ves que con QR se pueden hacer los pagos, escuchando el SAT, ¿no? A lo mejor lo haga, ¿eh? No, seguramente que me ha escuchado porque siempre. Es algo muy fácil. Claro. ¿No? Claro. Pero ¿estás de acuerdo que hasta los pagos ya se hacen con QR? Así es. O sea, llegas y pagas los de CODI. Los de CODI, exactamente. Correcto. Así es que, dicho sea de paso, no es muy utilizado, pero sí es práctico, ¿no? Genera un QR, lo lee del otro lado, se acabó rápido, ¿no? Sí, mira, me pueden decir, ya no le des más ideas al SAT, pero la verdad es que cuando hablábamos nosotros en el año 2010... Ah, sí, claro. ¿Qué dijimos? Y también viene el comprobante fiscal de nóminas. Claro. Dijeron, no, ¿cómo crees? Y se dio. Así es. Y después el de asimilados, o sea... créeme que esto, digo, sí, con todo respeto, sí lo ven medios del gobierno y de momento, oye, pues están dando esa idea. Pues digo, ya no más falta que en el comprobante fiscal digital también te obliguen a poner cuál es el costo fiscal, un campo de cuál es el costo fiscal de tu ingreso. Sí. O sea, para tenernos ya bien amarrados, digo. Sí, de hecho las cédulas, si te das cuenta, ya tienen un QR, que efectivamente tú lo escaneas y te da los datos fiscales, ¿no? Así es. Sería bueno que a lo mejor los softwares, ¿no? de las empresas tuvieran esa opción de que puedan leer ese lector y rápidamente te llenaran los campos, ¿no? Así es. Y ya sin estar capturando como muchos datos. Yo lo digo como una facilidad administrativa, no claro. lo hago con otro fin, porque la verdad, a final de cuentas, sí me consta que el comprobante fiscal digital vino a revolucionar prácticamente pues todas las operaciones aquí en México, o sea, hasta para cobrar. Mandas tu comprobante fiscal digital por internet y te llega tu transferencia. Claro. Lo que antes era mandar al mensajero y que no se le perdiera la factura y que meter la revisión y luego mándalo otra vez para el cheque, ¿no? Exacto. ¿Y qué crees que tiene mal un dato? Regresa el cheque. Vas otra vez. Así es. Entonces sí, fue una facilidad administrativa. Perfecto, muy bien. Pues ahora pasamos a los CFDIs de retenciones de información de pagos, versión 2.0. Aquí, fíjate que algo que me llamó la atención es que ahora se va a incluir... ¿Es el patito feo? ¿Qué dices? Es el patito feo, así es. Este comprobante que se emite... Es un comprobante fiscal digital. Correcto. Pero que no tiene la estructura del anexo 20. Perfecto. No la comparte. Okay. Así es, ¿no? Y el ejemplo más claro es que se debe de emitir cuando hay un pago de dividendos, por ejemplo, ¿no? O compra de acciones, ¿no? Así es. Ese es otro tema. Fíjate que ahora me indican que se va a incluir información del receptor del comprobante, en este caso del domicilio. Órale. Antes no se pedía nada de eso, solamente eran el RFC del emisor, del receptor y obviamente pues todos los datos que conllevan la operación. Pero ahora ya tiene que ser también el domicilio, fíjate. Antes, digo eso, ni siquiera en el CFDI del anexo 20 viene. ¿Sale? Ahora también va a tener un área para poderse relacionar con otros CFDIs. Tampoco lo tenía. Entonces ahí hay que ver, porque seguramente la otra va a decir, sí, pues ahora de comprobante de retenciones de información de pagos, lo vas a relacionar con algo más, con otros CFDIs. Sí, suena lógico. Ejemplo, te emite un comprobante de honorarios. Claro. Se supone que ese comprobante, por resolución miscelánea, hace las veces de constancia de retención. Exacto. Porque ahí viene la retención del IVA y del ISR en su caso, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es una opción que lo puedes considerar, pero si tú dices, oye, yo te emití un comprobante fiscal por honorarios, claro, pero quiero que me hagas mi constancia de retención. Claro. ¿Estás obligado? Sí, por supuesto. Mientras yo te la pida, claro, hay quien dice, no, pues es que mira, en términos de la resolución, ese comprobante está haciendo las veces de constancia. Sí, pero yo quiero tener mi constancia por separado. Así es. En ese sentido, sí hay una lógica porque puede haber una relación entre esa constancia de retención, ¿a qué va? ¿A 1, a 2, a 3 comprobantes fiscales o solamente a uno? Puedes hacer una por una, o puedes hacer una constancia de retención por los 12 comprobantes fiscales, ejemplo, digitales, y ahí sí es como relacionas
tus honorarios mensuales de 12 meses Claro. con una constancia de retención, una sola. Claro, ¿no? exacto. Digo, Sí, suena creo que lógico. por eso lo están haciendo en ese sentido. Así es. Van a incluir nuevos catálogos. Ya ves que ahí tenemos varios catálogos también, por el tema, por ejemplo, de acciones, de dividendos, etcétera. Van a mejorar o ampliar ese catálogo. Igual, digo, van a crear algunos campos adicionales ya muy precisos. Van a quitar algunos que seguramente pues no les daba la información que necesitaban. Se van a adecuar los impuestos también. Y bueno, básicamente va a haber un elemento ya de totales que antes no se incluía para este tipo de comprobante, ahora ya va a existir. Antes solamente venía como el desglose, ¿no?, de las retenciones de información de pagos. Ahora sí va a venir totalizado, si es que yo creo que vinieran varios conceptos, ¿no? Creo que es lo que buscan ahí, digo, ya lo veremos con mayor precisión, ¿no? Okay. Tenemos el tema de los comprobantes de pagos, ¿sí? En el tema de los comprobantes de pagos, por ejemplo, básicamente es que ahora estas partes de desglose de impuestos va a haber. Hoy en día el comprobante de pago solamente se indica, hay un área especializada, porque se divide como en dos partes, ¿no? Un área donde tú vas a poner la información del pago que están haciendo, dónde va el monto, pues, cómo te pagaron, ¿no?, si fue por transferencia, con cheque, etcétera, el tipo de cambio si es que existiera, la fecha en que se pagó. Así y es. Sabemos que cuando lleva el tema bancario, pues adicionalmente pues integras el número de cuenta bancario del emisor, del receptor, el RFC del banco, emisor y receptor, etcétera, ¿no? Y después viene otra área donde se desglosa hacia qué factura o facturas, que esa es otra cosa que algunos desconocen, yo puedo hacer con un solo pago hacia varias facturas. Correcto. ¿Sí? Entonces, en esa parte, o en esa segunda parte de este complemento actual, se desglosa hacia qué factura se paga, ¿no? Y cuál era el monto original de la factura, qué es el monto o cuál es el monto que estoy tomando del pago principal, ¿sí? Y cuál es el saldo insoluto, cuál es el saldo que me queda de esa factura. Y así yo las puedo integrar todas las facturas. En el curso pasado incluso hicimos unos ejemplos directamente en el portal del SAT con esto que te estoy comentando. Como un auxiliar de cobranza. Exacto, es como pareciera un auxiliar de cobranza, exacto. Y fíjate que muchos clientes luego me preguntaban, oye, pero aquí, ¿dónde está el impuesto? ¿No? Okay. Yo siempre decía, bueno, pues es que aquí no viene reflejado. O sea, si te dice que tú estás pagando una factura de 100,000 pesos, pues es porque la factura está desglosada, en la factura está desglosado el impuesto. Pero cuando tú pagas, ese desglose no viene de este Hay lado. quien podía argumentar que el pago que te estoy haciendo era para el principal y no para los impuestos. Exacto. Y por ahí hubo una ser. defensa y seguramente que mira, Correcto. todas esas adecuaciones derivan de algo. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque ahora de ese pago que estás haciendo tienes que hacer el desglose de lo que va para impuestos retenidos y trasladados. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, tengo una factura de, no sé, 11,600, ¿no? Ya con IVA. Y pago a lo mejor 2,000 pesos, voy a decir, ok, pagué 2,000 pesos, pero tengo que hacer el cálculo de cuánto es el monto que me están pagando, cuánto de eso corresponde al impuesto. ¿Sí? Claro, esto los sistemas lo tendrían que hacer, ¿ya? Ya de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te das cuenta cómo ya empieza a haber ese tipo de desgloses. Ya vieron que el comprobante de pago pues está funcionando y ahora pues lo están, como tú bien dices, lo están perfeccionando, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí es como muy interesante que ya tenga esa cuestión, ¿no? Y también en esa parte va a incluir un campo de totales, ¿sí? Ese campo de totales seguramente hará alusión hacia el tema de, por ejemplo, las facturas que están cubriendo, los impuestos retenidos, trasladados, etcétera, y ese total, pues deberá de cubrir lo que estoy pagando efectivamente, ¿no? Entonces, sí vienen cambios ahí también en esa parte. Reitero, no parece que tuviera yo que introducir mucha información o más información adicional, ¿no? Pero de entrada, pues sí hay un desglose importante que la gente del desarrollo de software pues tiene que considerar, ¿sí? Así es, no, pues la verdad que es muy importante toda esta información que nos estás dando. Sí, como decías, es todo un mundo, ya el mundo de papel ya no es el mundo de los XML, ¿no? Pues sí. Que hoy en día, pues
prácticamente no estamos ni siquiera tocando el sector primario, ni el Exacto, tema de sí. mis cuentas, pero estos cambios que tú estás comentando para todos nuestros amigos es para todo tipo de contribuyente, ¿eh? Así es. que Ahorita estamos patrón, hablando en general. el que es de honorarios, el Así que es de es. arrendamiento, a lo que te dediques y que tengas que emitir un comprobante fiscal digital, forzosamente vas a tener que cambiar entonces tu software. Correcto. ¿Verdad? O estar utilizando el que es gratis del SAT o Así de los es. proveedores, pero pues lo más recomendable es este tipo de software comercial que a veces nos da, como dices tú, mayor facilidad administrativa, ¿no? Así nos es. da mayores herramientas, Correcto. bondades, etcétera, ¿no? Correcto. Y bueno, ya nada más para terminar, en el tema de la cancelación, fíjate que ahora nos van a pedir cuál es el motivo de cancelación. Okay. Va a haber un catálogo y vas a ir a ver por qué estás cancelando el comprobante. Ya no solamente es cancelo y ya, no. ¿Por qué lo estás cancelando? Porque te equivocaste, porque lo vas a sustituir, o sea, va a haber un catálogo ahí. Te perdonaste la deuda, pues, etcétera. Pues algo tiene que haber ahí, ¿no? Sí. Entonces, va a haber un catálogo en donde pues ya no solamente es cancelo y ya, sino ahora me va a preguntar mi sistema, ok, ¿cuál es el motivo de cancelación? Okay. ¿No? Ese es otro de los puntos. Otra cuestión. Eso todavía no está en la página del SAT. No, O sea, esto seguramente lo estarán publicando ya. Lo publicarán en. ¿no? Sí, Diciembre, lo tienen ¿no? que publicar. Mira, yo pensaría que quizá a finales de este mes, a más tardar, ya lo deberían estar publicando. Quizá a principios del siguiente, porque si entra en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año, pues la lógica es de que ya debería estar, porque si yo tengo un sistema hecho en casa, ¿no? Hay muchas empresas que así lo tienen, pues mis desarrolladores tienen que saber a qué se van a enfrentar y qué cambios tienen que hacer. Así es. ¿No? Por ejemplo, de los RPs, hay muchos sistemas de este tipo que en sí la marca no es la que hace los cambios. Lo hacen los desarrolladores porque tienen ciertas áreas de desarrollo estos softwares y entonces los desarrolladores se encargan de hacer las adecuaciones. Sí. Si tienen una adecuación que conlleve a esto, pues lo tienen que realizar, ¿no? También, fíjate, otra cosa es que se va a limitar la cancelación, solamente se va a poder cancelar el comprobante en el transcurso del ejercicio que se haya emitido. Ok. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, si ya estuviera vigente esto, yo no podría cancelar comprobantes del año pasado, solamente del ejercicio en el cual los emití. Y esto es algo bien impactante porque me ha pasado con muchos clientes que luego cancelan comprobantes de otros años, por alguna razón. Sí. Pero lo hacen y lo cancelan, ¿no? O cuando quieren Sí, porque a lo corregir mejor datos. ya prescribió el periodo para cobrar, Así es. o porque ya no existe el contribuyente, etcétera. Así es. Pero digo, independientemente que contablemente se puede hacer cualquier otra cosa. Claro, pero fíjate, también por ahí me decían, oye, pero esto nada más impacta las facturas. No. Los comprobantes de nómina están montados en la versión 3.3, ¿correcto? Así Ahora es. se van a montar en la versión 4.0. No me digas. Entonces, tendrías que cambiar también tu sistema de nómina, entre comillas, hasta lo que tenemos ahorita. Sí. ¿Sí? Ese es por un lado. Sí, tienes razón. La cancelación. ¿Cuántas empresas tú conoces? Yo conozco muchas. Que luego cancelan recibos de años pasados, pues porque tuvieron errores y cuando les llegan a hacer la observación, el IMSS o el SAT o quien sea, les dicen, oye, tus comprobantes del año pasado están mal. Y entonces se van a cancelar todo el año pasado. Ya no van a poder hacer eso. Ok. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. La verdad es que sí va a ser bien importante que estemos ahorita atentos a estos cambios en cuanto se publiquen, que nos hagas favor de ahí apoyarnos para estos cursos, porque mira, no lo quiero manejar como otras veces, decir, no, miren, pues va a haber un régimen de transición, espérense más. No, aquí es empezarse a adelantar para poder saber cotizar el nuevo software que van a utilizar, ¿no? Empezarlo a conocer, utilizarlo y así sucesivamente. Perfecto. Entonces, pues, te agradecemos mucho tu participación. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues, yo quería seguirme hasta las 9, pero pues bueno, ya nos están corriendo por acá. Ya nos dicen que no, que son horas extras, entonces pues ni modo. De todas formas, bueno, pues agradecemos, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y como les comentamos, en cuanto tengamos ya la información más precisa de los cambios que se deben de dar, nosotros se los daremos a conocer con punto y coma
para que se vayan preparando, para que sus áreas internas tengan listo todo esto y ustedes pues vayan revisando el tema de actualizaciones, migraciones, lo que tengan que hacer. Saben que cuentan con nosotros, cuentan con Cadefi. Nosotros implementamos sistemas de varias marcas. Entonces, digo, si necesitan apoyo, con mucho gusto, pues aquí estamos a la orden. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.